Tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado, EPS. Después del descanso o de la reflexión que tuvimos en Semana Santa, dependiendo cómo usted ha visto estos días, pues estamos regresando nuevamente a este curso. Quiero informarles que de aquí nos vamos hasta el día 11 de mayo, propiamente cuando finalizamos las 10 sesiones que consta dicho curso. Entonces, primeramente, no habrá ningún tipo de interrupción y podremos terminar este curso en este primer semestre. Como hacemos siempre, vamos a dar la información generalizada del curso para que estén en completa armonía. Aquellas personas que tienen acceso a WEDI, la plataforma de educación, unidad de educación a distancia e ingeniería, propiamente, les informo que tuvieron que hacer su primera tarea, la tenían hasta el día domingo 31 de marzo. La mayoría lo hicieron, la gran mayoría hicieron esa tarea, algunos quedaron pendientes, algunos lo fueron haciendo en el transcurso de la semana, todavía se les colocaba su nota, y pues tienen habilitado hasta el día de hoy, hasta las 23 horas con 59 minutos para poder hacer esa tarea. Y recuerden que esos son sus primeros 30 puntos. Esa es la primera información. Entonces, aquellas personas que tienen pendientes de hacer su primera tarea, pues tienen hasta hoy para poder hacer eso. Ya mañana se deshabilitará esa tarea y ya no se podrá colocar nuevamente. La segunda información es siempre ahí en la plataforma de WEDI, en el mosaico de tareas y exámenes, ya se encuentra habilitado su examen parcial. Ese examen habilitado está desde el día 1 y tienen hasta el 30 de abril. Por favor, no lo vayan a estar haciendo el mismo 30 de abril, porque me di cuenta de algunos se les había dado un mes para hacer la tarea y algunos lo estaban haciendo el mismo día, el mismo 31 de marzo. Por favor, no hagamos eso, tengamos un tipo de compromiso respecto a este curso. Entonces, ahí está habilitado su primer examen parcial y único examen parcial. Tiene un valor de 40 puntos, son 4 preguntas, todas son de falso y verdadero. Ahí más que todo es para hacer un proceso de retroalimentación. Ahí tienen la siguiente circunstancia. Si usted, ese primer examen, pues, y único examen, vale 40 puntos. Si usted saca los 40 puntos, excelente, felicitaciones, no hay ningún problema. Pero digamos que usted saca 20 puntos. Entonces hay una segunda oportunidad para que usted pueda mejorar la nota. Ya tiene un segundo intento. Si en el segundo intento usted saca 30 o saca 40, se le va a colocar la nota más alta en ese sentido. Digamos, en la primera sacaron 20, en la segunda sacaron 40, se les coloca los 40 puntos. Pero digo, si ustedes a la primera sacan los 40, ya no hay necesidad de hacerlo una segunda vez, no hay ningún problema. Y también está habilitado el examen final, ahí mismo en el mosaico de tareas y exámenes. Ahí se encuentra esa opción de examen final. Son 3 preguntas sencillas, son preguntas más que todo de evaluación, preguntas de retroalimentación respecto al curso. No es nada complicado ese examen. La mayoría han hecho el examen, tanto el parcial como el final, lo hacen en alrededor de 3 a 5 minutos. Estoy poniendo demasiado los 5 minutos en este sentido. Háganlo, si lo pueden hacer en este momento, háganlo. En este momento no hay ningún problema, ningún inconveniente en este sentido, pero tienen de aquí hasta el 30 de abril para poder hacer ese examen. Por favor, no lo tomen literal, que es el 30 que hay que hacerlo. No, pueden hacerlo en el transcurso del mes propiamente, pero si lo pueden hacer hoy, mucho mejor. Entonces, eso me va a permitir a mí propiamente cerrar cuadros el 30 de abril, propiamente, y el 1 de mayo, propiamente, yo voy a hacer ya los cuadros finales, para que el 2 o 3 de mayo yo pueda enviar los cuadros al área de cursos libres para que lo más pronto posible a ustedes les llegue su diploma. En ese sentido, pues que estamos haciendo esta modalidad. Repito, no son exámenes, ni el examen parcial, ni el final, exámenes complicados. Son exámenes que los pueden hacer de 3 a 5 minutos. Nada, no tiene nada de difícil ese tipo de exámenes. Recuerden que este no es un curso para complicarle la vida, este es un curso de actualización que tiene el propósito de que usted aprenda, que usted haga propiamente de una manera profesional su EPS, en ese sentido.
Recuerden que aquí se le da algún tipo de estrategias, algún tipo de sugerencia, ya dependerá de usted si las toma en cuenta o no en ese sentido. Bueno, esas son las informaciones que les... ya está también habilitado ahí el mosaico, tanto la clase que vamos a ver el día de hoy, que es el tema de la sistematización, y está habilitado el mosaico de la próxima semana, que vamos a ver el tema de redacción de EPS. Eso es lo que vamos a estar viendo en estos 2 días en sí. Bueno, entonces sobre esa base, pues vamos a iniciar propiamente ya así a lo que es el contenido ya propiamente de la clase. Hoy estamos a la mitad del curso, estamos teniendo nuestra reunión número 5, que nos hacen falta 5 reuniones para poder terminar propiamente este curso. Bueno, el día de hoy propiamente vamos a ver lo que sería propiamente su capítulo número 4, en ese sentido, dentro del EPS. Antes de Semana Santa habíamos dicho que cuando usted elabora su anteproyecto, pues hace la primera sección, que es el diagnóstico del problema, luego hace la sección número 2, que es la base teórica o el marco teórico, y antes de Semana Santa, pues habíamos visto la sección 3, que es propiamente el plan de acción. En ese sentido. Bueno, todas esas son etapas previas antes de comenzar ya a hacer propiamente el EPS. Es decir, con el visto bueno tanto de su facultad como de la empresa o de la institución o de la comunidad donde usted va a hacer el EPS, pues ya le dieron ese visto bueno y entonces ya le dieron autorización para que usted empiece a trabajar su EPS durante los 3, 6, 9 o 10 meses, dependiendo de su facultad, propiamente para estar ya en el trabajo de campo, ya en la empresa, en la comunidad, ya haciéndolo propiamente. Por favor, lo que vamos a ver el día de hoy, no lo confundan con el informe final. No es eso, precisamente. Este es el capítulo 4. Esto va incluido dentro del informe final. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy propiamente es el armado o es la propuesta propiamente o es ya lo que se conoce como sistematización. O sea, aquí en este apartado o en este capítulo propiamente vamos a estar viendo o vamos a estar leyendo o nos vamos a estar informando qué fue lo que usted hizo durante su EPS. Ojo a esto, por favor. Aquí usted tiene que narrar o tiene que describir propiamente en este capítulo 4, porque aquí sí ya vamos a hablar de capítulos. Se recuerdan que anteriormente estábamos hablando de secciones 1, 2 y 3, pero ahora sí ya es el capítulo. Tanto la sección 1 como la 2 y la 3 van en el informe final. Pero por favor, vuelvo a repetir, no va, este no es el informe final, este es parte de lo que va a ir incluido en ese informe. Entonces lo que vamos a hablar es propiamente ese proceso de la sistematización. Es que usted propiamente le cuente a cualquier persona que vaya a leer su EPS, llámese asesor, llámese encargado de metodología, llámese el revisor o cualquier persona fuera de la universidad propiamente o cualquier estudiante, familiar o lo que sea, van a leer en este capítulo qué fue lo que usted estuvo haciendo durante esos 3, 6, 9 o 10 meses. Usted va a narrar todas esas circunstancias. Va a ir vinculado, ojo, en ese sentido, a las actividades que usted programó en su plan de acción. Entonces, usted tiene que narrar, tiene que describir propiamente ese proceso o esas herramientas que usted estuvo haciendo durante ese tiempo. Ojo a esto que les voy a decir. Aquí adquiere nuevamente mucho valor y mucha importancia el asesor. Recuerden que en la sección 3, o sea, en el plan de acción, el asesor no tenía participación. Pero además que todo, él iba a leer sus actividades, pero recuerden que él no iba a estar en la empresa. El que tenía mayor papel o mayor importancia en esa sección 3 o capítulo 3, pues era su jefe, en ese sentido. Pero ahora ustedes ya hicieron el EPS. En ese sentido. Ojo a esto. Recuérdense, en la sección o capítulo 1, en la sección o capítulo 2, en la sección o capítulo 3 de su anteproyecto, todo lo tienen que redactar a tiempo futuro, porque están programando cómo van a hacer propiamente el EPS. Esa es la primera diferencia. A partir de ahora, propiamente tanto el capítulo 4 como el 5 y el 6, la redacción tiene que ser a tiempo pasado, porque ustedes ya hicieron el EPS, propiamente ya estuvieron en la empresa o en la comunidad. Entonces deben redactar todo a pasado. Como digo anteriormente, en los primeros 3 capítulos es a futuro.
y en estos 3 capítulos siguientes es ha pasado. Entonces usted tiene que narrar o describir todo el proceso que usted estuvo haciendo. Aquí tiene que ver, que repito, mucho la creatividad y la originalidad. Y como decíamos, recupera un papel primordial el asesor, porque va a leer y se va a dar cuenta qué fue lo que usted hizo. Así de sencillo. Igual el encargado de metodología, igual cualquier persona que vaya a leer su EPS. Nos vamos a enterar qué fue lo que usted estuvo haciendo durante ese tiempo. Ojo, ojo a esto, por favor. Ojo a este apartado que vamos a mencionar. Única y exclusivamente en este capítulo, usted tiene que centrarse a narrar o a describir o a explicar qué fue lo que hizo durante las 4 o 5 horas diarias que usted estuvo trabajando en la empresa o en la comunidad. Si en algún momento se tuvo que hacer horas extras, pues también eso se incluye. Pero por favor, no se trata de que usted nos narre sus 24 horas. No, no es eso. Solo interesa propiamente lo que usted estuvo haciendo durante esas 4, 5, o si tuvo que hacer algún día, alguna hora extra, pues tiene que escribir. Y aquí tiene mucha importancia ese diario de bitácoras, o ese cuaderno de notas, o ese cuaderno de apuntes. Ustedes tienen que haber llevado muy bien al día ese diario de bitácoras, porque esto les va a servir propiamente para hacer este capítulo. Y esto les va a servir para hacer el capítulo 6. El capítulo 6, que es la evaluación. Tiene que, ojo a este sentido, el capítulo 3, que es el plan de acción, el capítulo 4, que es la sistematización, y el capítulo 6 tienen que coincidir. Tienen que hablar específicamente de lo mismo que estuvieron haciendo durante el proceso. No van a hablar una cosa en el plan de acción, resultaron haciendo otra en el trabajo de campo y en la evaluación ponen otras cosas distintas. ¿No? Tiene que llevar un orden, tiene que llevar una secuencia, hacer ese proceso de sistematización, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, eso es parte muy importante dentro de su EPS. Y ojo a esto, aquí pueden venir una de las preguntas, esto es muy importante, de aquí puede surgir una de las preguntas que les puede hacer propiamente su asesor o el encargado de metodología, como lo vamos a ver más adelante. Él o ella, dependiendo de su asesor o dependiendo del encargado de metodología, pueden hacer una pregunta propiamente relacionada a cómo estuvo antes de que usted empezara a hacer el EPS, cómo usted lo estuvo trabajando y cómo dejó usted después de haber terminado el EPS. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ojo a esto que vamos a mencionar en este sentido. Es muy importante que para que usted pueda hacer este capítulo, para que usted pueda hacer este proceso propiamente, haber ya terminado el EPS, haber terminado ya ese proceso de su trabajo de campo y que su jefe le haya entregado un documento que es muy importante dentro del proceso de lo que usted va a trabajar. Se llama finiquito. Ojo, usted sabe que en cualquier trabajo, cuando usted termina una relación laboral propiamente, ya sea que usted renuncie o que a usted lo despidan propiamente, le entregan un finiquito, que es donde usted entrega cuentas claras y la empresa le entrega cuentas claras a usted. Como dice, cuentas claras, amistades seguras, pues, que no hay ningún tipo de que usted le debe algo a la empresa o que la empresa le debe algo. Es sencillamente quedar en paz, como se dice. Entonces, en este caso, su jefe le va a entregar a usted el finiquito de que usted ya realizó propiamente su EPS. Y ese finiquito podría venir con una nota, un vestido, donde esa hace constar de que él aprueba o desaprueba el EPS. Ojo en este sentido. El jefe podría desaprobar o propiamente, o no es que les hiciera perder a ustedes, pero sí no podría dar esa nota de aprobado, pues en ese sentido. ¿Se recuerdan ustedes? Vamos a hacer un poco la analogía con las prácticas que ustedes hicieron a nivel medio. ¿Se recuerdan cuando estaban en perito, en secretariado, en bachillerato, propiamente? ¿Se recuerdan que el catedrático del curso de práctica supervisada una o dos veces llegó a la empresa? En ese sentido. Pero usted tenía que llevar una ficha, ¿se recuerda? Esa ficha se la dio el colegio, propiamente. Y cuando usted terminaba, o días antes de terminar sus prácticas, usted le entregó esa ficha a su jefe, propiamente, y su jefe le colocó un proceso de evaluación y le colocó una nota.
sobre 100, por decirlo de alguna manera, en el cual él colocaba esa nota o esa ponderación y él o ella probablemente aprobaba o desaprobaba sus prácticas supervisadas. Aquí es lo mismo, es con ese famoso finiquito. Ese finiquito usted lo tiene que apuntar como parte de su papelería o parte del expediente que se va a llevar dentro de su facultad. Entonces, hay que solicitar ese finiquito. Puede suceder lo siguiente. Ojo a esto, aquí entran procesos de negociación. Recuérdense, es un finiquito, es que haber cumplido todo el proceso. Puede suceder lo siguiente. Pongamos que usted tenía 5 actividades. Voy a poner un ejemplo de actividades. Usted tenía 5 actividades programadas en su plan de acción. Ya lo que vimos antes de Semana Santa. Y vino usted y por X o Y motivo solo pudo hacer 3 actividades. Entonces aquí puede tomar un papel el asesor, su jefe y decirle lo siguiente. Mire, yo no le voy a entregar el finiquito hasta que se termine las 5 actividades. Usted se comprometió a hacer esas 5 actividades y tiene que terminarlas. Entonces puede ser que su EPS se extienda. Usted tenía 6 meses, pero solo logró hacer 3 actividades. Entonces su jefe le está diciendo, yo le entrego el finiquito hasta que usted me cumpla las 2 actividades que le hacen falta. Entonces podría ser 1 o 2 meses, dependiendo cuánto tiempo se vaya a llevar o usted tenía programado para hacer esas 2 actividades. Entonces podría suceder esto. O 2, el jefe podría, vuelvo a decir, el proceso de negociación, usted viene y, digamos, volvemos al caso de las 5 actividades, y usted le habla con él y él le puede decir, mire, no hay problema, dejémoslo con 3. Yo me di cuenta que usted trabajó, que usted puso esmero y que usted puso esa pasión a hacer el EPS. Entonces, no se preocupe, no logró cumplir esas 2 actividades, pues con las 3 más que suficiente. Entonces viene él y le da su finiquito. Ese ya es a criterio de su jefe. Pero sí es recomendable, ojo en este sentido, y aquí va el consejo para ustedes, es lo siguiente. Del 100% de actividades, pues si logra hacer el 100%, excelente, pues no hay ningún problema. Pero es recomendable hacer entre el 80 y el 85% de las actividades que usted tuvo o que usted programó en su plan de acción. Y aquí hay que regresar un poco al cronograma. Recuerda cuando vimos eso antes de Semana Santa. Tiene que haberlo llevado todo en un debido tiempo y en un debido proceso. Pero aquí tiene que ver, que repito mucho, el criterio propiamente de su jefe. Hay jefes que se dieron cuenta que usted sí trabajó, que tuvo tales inconvenientes, que tuvo todos los problemas, pero puso interés a hacer el EPS. O a que sencillamente él se dio cuenta que usted no hacía nada, entonces le va a decir, mire, no, yo no le entrego nada hasta que me cumpla todo, me cumpla a cabalidad 100% lo que usted había programado. Entonces, es ahí donde va el proceso de evaluación. Entregándole a usted el finiquito por parte de su jefe, podemos decir que ya literalmente ya tiene casi un 90% de graduación. En ese sentido, ya no hay ningún tipo de problema, ya solo tendría que hacer el informe final y el proceso de evaluación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tal vez puse muy alto el 90%, lo vamos a reducir un poco al 80%, mejor, para no ser así tan brusco en ese sentido. Entonces, eso es muy importante, como repito, ese famoso finiquito. Tiene que quedar claras las cuentas en la empresa. Por ejemplo, en algunas empresas que a ustedes les entregaron presupuestos, ¿se recuerdan cuando vimos el presupuesto de Semana Santa? Pongamos que a ustedes les dieron 10,000 quetzales, no poner una cantidad. Pues entonces usted tiene que entregar a través de todos los vales, facturas, voucher, a través de las facturas electrónicas, a través del TAF, probablemente en ese sentido, pues cuentas claras. Tú le dieron 10,000, pues devuelva, en este caso, pues un balance de 0, pues que usted no se apropió indebidamente, porque recuerde que ese dinero no era de usted y no se lo estaban regalando, pues entonces tome en cuenta esa situación para que le puedan entregar ese famoso finiquito. Entonces ya con ese finiquito propiamente, con ese proceso, pues ya podemos hacer ese capítulo 4, ese capítulo que se llama sistematización del proyecto. Esto se aplica, y esto, ojo en este sentido, esto se aplica propiamente en cualquier tipo de proyecto o en cualquier tipo de trabajo de investigación que usted pueda hacer en la universidad o que usted vaya a hacer ya en su vida profesional en ese sentido. Entonces, el proceso de sistematización nosotros lo vamos a entender como el proceso propiamente donde usted desarrolló y donde usted va a comunicar propiamente qué fue lo que hizo, qué fue lo que propiamente necesita usted entregar. Alguien me escribió ahorita por el chat, no pude ver la pregunta, pero la vamos a aclarar al final.
Yo vi que alguien hizo una pregunta ahorita, pero no se preocupe, ahí al final vamos a aclarar esa pregunta. No sé si. Entonces, como repito, en este proceso de sistematización es que usted narre, usted describa propiamente qué fue lo que hizo. Pero ojo a esto, tiene que llevar un orden. Ojo a esto, por eso vuelvo a repetir, va vinculado mucho con el cronograma y va vinculado mucho con el diario o propiamente el diario de bitácoras o el cuaderno de notas. Ese orden o esa organización propiamente es donde usted va a presentar los procesos, en este caso, o los resultados del proyecto. Como ustedes ven ahí, tiene que explicar cómo estaba antes el EPS, antes de que usted empezara, cómo estaba la situación en la empresa o en la comunidad propiamente, cómo usted lo fue trabajando en ese sentido. Eso ahí vamos a verlo más adelante, cómo usted tiene que narrarlo, describirlo en ese sentido y cómo lo dejó. O sea, en simples palabras, es antes, durante y después. Y es lo que usted tiene que ir describiendo propiamente en ese proceso de sistematización. O sea, narrarnos cómo estaba. Recuérdense que no va a ser propiamente un diagnóstico, porque eso está ya en el capítulo 1, en la sección 1 de su anteproyecto o informe final, propiamente el diagnóstico del problema o donde usted trabajó. Eso va a ser una breve, como un resumen, una sintetización de cómo estaba el problema o los problemas antes de que usted empezara. Y luego, pues dentro del mismo proceso de estimatización, pues usted va a narrar o va a describir cómo usted fue trabajando cada una de las etapas y si usted logró comprobar en algún momento esa famosa hipótesis acción. Si usted pudo de alguna forma tratar o pudo de alguna forma solucionar los problemas que se presentaron. Y luego, cómo usted dejó el EPS, pues ya haber finalizado. Es aquí, por ejemplo, para el área de ingeniería, es donde se conoce este proceso como la docencia. Porque también, ojo en este sentido, ojo a esto, también tiene que usted narrar o describir, como lo vamos a ver más adelante, qué fue lo que usted aprendió. Porque eso es lo más importante del EPS en ese sentido. A usted le dieron los conocimientos en la universidad, usted los puso en práctica, pero también aprendió muchas cosas en la empresa. Y esto es lo que necesitamos que usted lo plantee aquí, porque ese proceso de autoaprendizaje que usted tuvo ahí en la empresa, lo tiene que explicar y puede de alguna forma sugerir o recomendar a la facultad. Ojo en este sentido, porque aquí usted tendrá que plantear qué sugerencias o qué recomendaciones le podría dar a la facultad para que los EPSistas que vienen atrás de usted puedan poner, les pueda más fácil el EPS. Es aquí donde se puede sacar ya recomendaciones para su trabajo allá en el informe final, en ese sentido. Entonces, es muy importante eso. Claro, ojo a esto. Usted va a sugerir, usted va a recomendar. Ya dependerá de la universidad o dependerá de la facultad si toma en cuenta o no esas observaciones o recomendaciones que usted está planteando. Como lo mirábamos en una primera sesión, muchas personas se preocupan porque sus recomendaciones no las toman en cuenta. Eso ya no es problema de usted, así de sencillo. Usted le sugiere, le recomienda a la facultad que hay que hacer tales actividades. Por ejemplo, digamos que usted se dio cuenta que en el trabajo de su EPS, lo que hemos siempre dicho, usted se dio cuenta que necesitaba aprender mucho de lo que eran sistemas operativos. Entonces usted puede sugerirle a la facultad que haga por lo menos algún curso o algunas clases para que los EPSistas conozcan sistemas operativos fuera del Windows, que conozcan Linux, que conozcan Mac. Usted le sugiere eso a la facultad. O, por ejemplo, usted, dentro de las actividades, usted se dio cuenta de que le hace falta el proceso de, por ejemplo, hablar en público. Entonces, usted le puede recomendar a la facultad que haya algún tipo de clases o algún tipo de curso o alguna instrucción para que los EPSistas sepan desenvolverse ante un público. Es lo que usted sugiere. Allá la facultad si la toma en cuenta. Podríamos decir, bueno, va a sonar feo lo que voy a decir ahorita, pero para que entendamos. Pues ese ya no es problema de usted si la facultad toma en cuenta no sus recomendaciones, pues, en ese sentido. Claro, las facultades a veces sí lo hacen en ese sentido, porque ellos hacen una recopilación de memoria de labores propiamente de todos los EPS anuales. Entonces ellos se han dado cuenta que todos los EPSistas que se graduaron, pongamos en el 2023, por decirlo de una manera, pongamos que se hayan graduado 50 EPSistas, por poner una cantidad. Entonces, la mayoría de EPSistas indican de que hay que tener algún curso para hablar en público.
Entonces el consejo directivo o la junta directiva de la facultad tomaría en cuenta esas sugerencias que les están dejando los nuevos, ya los graduados o los nuevos profesionales. Entonces podrían poner como parte complementaria para el curso de predopéutica, por decirlo de alguna manera, para ustedes se graduaran en el 2023, para que los de los 2024 tal vez no, porque hay que organizar ese curso, sería ya para el 2025, para que las personas que van a empezar a hacer su EPS en el 25, pues ya lleven ese curso de hablar en público o ese curso de computación, como mencionábamos propiamente. Repito, usted deja las sugerencias, deja las recomendaciones y de todos modos, ojo, usted no te va a dar cuenta si tomaron en cuenta o no. Tal vez se va a enterar ya al transcurso de los años que ya están dando algún curso de computación o algún curso para hablar en público. Entonces decía, bueno, por lo menos tomaron en cuenta la observación que yo dejé o la recomendación que yo dejé. Entonces eso es muy importante, y esto les va a servir, y eso es una forma de, siguiendo el eslogan de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de ir y enseñar a todos, dejarle algo. Y eso es lo que decíamos en el proceso para los de ingeniería, el proceso de docencia, porque a usted en el proceso de docencia va a capacitar a personas dentro de la comunidad o dentro de la empresa, y eso a usted le puede servir para cuando tenga que trabajar, por ejemplo, en el área de docencia universitaria, o si usted en algún momento va a trabajar dando capacitaciones o dando algún tipo de charlas, le va a servir para su vida profesional, pues en ese sentido. O en el área de psicología, por ejemplo, en el área de extensión, van a haber muchas cosas que, como repito, que usted no las aprendió en la universidad y que ya estando en la empresa o estando en la comunidad o en el centro de ayuda psicológico, pues de alguna forma le va a servir, tanto para su EPS, pero lo más importante, le va a servir para su vida profesional. Y eso es lo que se trata. Y se recuerdan que eso lo vimos allá en la sesión número 2, que con el EPS usted va a aprender profesionalmente. Se trata de, por eso se llama ejercicio práctico supervisado, que usted aprenda cosas nuevas y que las ponga en práctica, en ese sentido, para que cuando ya sea profesional, usted le sea más fácil poder ejercer su profesión. Bueno, eso dependerá, eso ya sería tal vez una forma idealista, pero es lo que es el objetivo que se persigue con los EPS. Entonces es muy importante ese apartado. Como también usted podría de alguna forma, pues, sugerir o recomendar propiamente que se pierde mucho tiempo en determinados cursos y que esos cursos a la mera hora no sirven para el profesional dentro del trabajo de campo. Entonces ahí ya todos los otros especialistas han dicho lo mismo, entonces podría ocasionar que en la facultad pudiera haber algún cambio de pensum. Eso ya sería decisión ya de las autoridades. Repito, pues eso ya no le interesa a usted. Usted ya se graduó, entonces esa es la propuesta que usted tiene que hacer. Entonces es muy importante, como repito, narrar, describir ese proceso antes, durante y después. Pero el antes, ojo en este sentido, y lo vamos a ver más adelante, el antes tiene que ser enfocado propiamente a procesos de un resumen o una sintetización de cómo usted empezó a hacer su EPS antes de estar en la empresa. Recuerde que usted ya lo ha venido describiendo en el diagnóstico del problema y lo describió allá propiamente en el plan de acción. Aquí es un pequeño resumen, no tiene que explicar mayores detalles, porque si hay alguna persona que tiene alguna duda del antes, pues que se vaya al capítulo 1 o al capítulo 3 de su informe. Pero lo más importante es el durante y el después. Eso es lo más importante dentro de las fases del EPS que usted está desarrollando. Y eso nos va a conducir propiamente al proceso o a lo que usted debe tomar en cuenta. La finalidad que se persigue propiamente con el proceso de la sistematización. Pues la sistematización propiamente tiene como finalidad propiamente el saber ordenar, el saber resumir, el saber recopilar de una manera sencilla y de una manera clave propiamente qué fue lo que usted estuvo haciendo. Repito, solo durante el tiempo que usted estuvo haciendo su EPS, durante esos 3, 6, 9 o 10 meses y durante las horas que estuvo trabajando. No nos interesa, ojo, a la universidad, ni a la facultad, ni al asesor, ni al encargado de metodología, nos interesa qué fue lo que usted hizo, digamos, por ejemplo, su tiempo para estar en la empresa, por ejemplo, era de 8 de la mañana a 1 de la tarde, por poner algo así. Solo nos interesa de 8 a 1. No nos interesa su vida personal, con todo respeto, pues con todo respeto, no nos interesa su vida personal qué hacía usted a las 3, 4 de la tarde. Eso no, pues, eso más que todo cuando aquellas personas se quedan a trabajar el EPS en una comunidad, en ese sentido.
Por ejemplo, yo soy de la capital y me voy a ir a la Libertad Petén, en ese sentido, o me voy a ir a la Antigua. Pues entonces, nos interesa únicamente el tiempo efectivo, el tiempo de trabajo. Sus actividades extras, esas nada que ver. No nos va a contar ahí sus aventuras amorosas, sus aventuras de pareja. Eso no nos interesa, solo en los aspectos del EPS. Y ojo a esto. También juega un papel muy importante, ojo en este sentido, y este le va a servir para el proceso de autoaprendizaje. Si usted en algún momento realizó EPS alternos, ¿se recuerda? Se lo miraban a la semana, antes de Semana Santa, en ese sentido. Se recuerda que ahí usted en algún momento tiene la prioridad principal, tiene ese EPS principal, pero a veces la gente, esos grupos secundarios o grupos terciarios, se han dado cuenta de que usted está haciendo un buen EPS y la gente se informa probablemente del trabajo de usted y la gente se ha abocado. Recuérdese que esos EPS alternos no son obligatorios. Es decir, usted podrá tomar dos decisiones. Uno, decir a las personas, no tengo tiempo, no tengo el deseo de hacerlo. Entonces la gente ya no lo va a buscar, ya no lo va a molestar. Pues. O dos, propiamente que ojalá que ustedes sí lo hicieran, que con ese EPS alterno, por lo menos un EPS alterno, usted pudiera ayudar, porque eso le va a abrir puertas laborales. Recuérdese que si hace usted un buen EPS, se puede quedar trabajando ya ahí, y él puede tener su primera experiencia laboral. Bueno, dependiendo de cómo usted vea propiamente su carrera. Entonces, ese EPS alterno, también usted, si usted lo quiere, ojo, aquí también queda a criterio de usted lo puede narrar ahí, dentro de este capítulo de la sistematización. O si usted quiere, se lo guarda solo para usted. Eso ya, recuerden, son EPS alternos, señor Steve. Vamos a hablar de un EPS alterno, porque ya hacer 2 o 3 ya es muy difícil. Si con uno se nos dificulta, ahora imagínense ya con 3. Pero imaginamos que usted hiciera 2. Recuerden que el EPS principal es en la mañana, en ese sentido. Y el EPS alterno, pues es en las tardes, dependiendo de cómo usted haya programado su tiempo. Y también ahí, si usted lo quiere narrar o describir, pues también ahí podría contar lo que usted aprendió. Es que, miren, a veces vamos a aprender también muchas cosas en ese EPS alterno. Tal vez nos han puesto algunas actividades dentro de la empresa, propiamente dentro de la comunidad, pero al hacer ese EPS alterno, voy a hacer otras actividades, voy a hacer otros procesos y estoy poniendo en práctica otras cosas que me enseñaron en la universidad, así es decir, o que aprendí a lo largo de mi vida académica. Entonces, va a aprender usted otras metodologías, va a aprender usted otros procesos. Entonces, tiene que llevar ese orden, tiene que saber recopilar esa información. Repito, si usted quiere colocar ese EPS alterno o narrar ese EPS alterno, está en su derecho. Y si no lo quiere hacer, también está en su derecho. La mayoría sí plantean o la mayoría sí describen ese EPS alterno. Pero si usted se lo quiere guardar para usted mismo, guárdeselo. Es que lo que interesa más que todo, repito, es el EPS principal. Ese alterno, propiamente, pues usted le va a servir en su vida profesional y le podrá servir para que otros EPSistas pues vayan preparados. Pero si usted no lo quiere expresar ahí, está en su derecho. No es obligatorio. Ojo, no es obligatorio colocar esos EPS. La mayoría de EPS, propiamente un 60%, colocan ese EPS alterno y un 40% se lo guardan. Eso ya es propiamente el criterio. Entonces, es muy importante que usted en ese documento, propiamente en ese apartado, en este capítulo 4, que estamos viendo la sistematización, pues usted sepa presentar o sepa involucrar los diferentes procesos de aprendizaje y también logre incluir los diferentes procesos de generación de nuevo conocimiento. Vuelvo a repetir, es que usted va a aprender muchas cosas, pero queremos saber qué fue lo que aprendió, lo nuevo, lo interesante. Tal vez usted, pues, le enseñaron, voy a poner, por ejemplo, las tablas de multiplicar, por ejemplo, en la facultad. Le enseñaron las tablas de multiplicar del 1 al 9, pues en ese sentido. Pero en la empresa le enseñaron las tablas de multiplicar del 10 al 20. Entonces aprendió otras cosas distintas. Y eso es lo que usted tiene que presentar ahí, para que usted como profesional y para que otros CPCistas que vengan atrás de usted estén preparados, sepan a qué es lo que van a ir a desarrollar en ese apartado, en esa situación. Y para eso usted debe de cumplir propiamente ese proceso de analizar. Y ojo a esto, ojo en este sentido. Vuelvo a repetir, tiene que describir y tiene que analizar propiamente cada etapa, cada proceso que usted hizo en su plan de acción. O sea, nárrenos, descríbanos actividad por actividad, incluyendo lo que usted pudo hacer y lo que no pudo hacer.
o si usted todo lo tuvo en color rosa, o si tuvo algún tipo de obstáculos, si tuvo algún tipo de problemas, descríbanlo ahí. Pero recuerden, viendo desde el punto de vista administrativo, a los asesores y los asesores o encargados de metodología no queremos los problemas, queremos ver cómo los solucionó, pues, porque ese es el objetivo del EPS, pues, que usted aprenda a desenvolverse a través de los problemas que se le pueden presentar en su vida profesional. Pues ahí tal vez tuvo el apoyo propiamente de su jefe o de compañeros que en algún momento le pudieron haber ayudado para solucionar esos problemas. ¿Se recuerdan esa lista de carencias, esa lista de deficiencias que usted en algún momento pudo haberse dado cuenta ya en su plan de acción? A ver cómo la solucionó, pues, porque eso es lo que se trata, y por eso ejercicio práctico, a ver cómo usted soluciona los problemas, porque cuando usted en la vida profesional se va a encontrar tal vez con esos mismos problemas, y eso le va a servir tanto para su desarrollo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esos problemas, tomar en cuenta lo bueno, pero también lo malo en ese sentido. Y eso le va a servir para hacer ese proceso de evaluación, para hacer ese obviamente de recapitulación, porque repito, haciendo este capítulo, vamos a estar haciendo ya el capítulo 6, que es el proceso de evaluación. En el proceso de evaluación nos vamos a dar cuenta si su EPS fue rentable o viable tanto para la empresa, para la facultad, como para usted mismo. Y ahí, cuando veamos ese capítulo, lo vamos a entender más fácilmente. Pero aquí ese es el proceso, tiene que coincidir. Repito, ese capítulo 3, que es el plan de acción, ese capítulo 4, que es la sistematización, y el capítulo 6. Tienen que ir de la mano, tienen que ir vinculados al hacer ese proceso de generación de conocimientos. Y también, repito, llevar un orden, llevar propiamente un proceso a través de su diario o cuaderno de notas, ese diario de bitácoras. Lo que, ojo en este sentido, ojo a esto, por favor, ojo a esto. El diario de bitácoras tiene que coincidir con esto de sistematización, con lo que usted va a narrar aquí. No puede usted poner una cosa en el diario de bitácoras y cuando se confronta a este capítulo 4, habla de cosas distintas. No, tiene que hacer propiamente, para que nos entendamos más fácilmente, pues, transcribirnos sus cuadernos de notas o su diario de bitácoras en este capítulo. Es que eso es lo que queremos ver, propiamente. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo durante el tiempo de su EPS? Y en base a eso, vamos a ver o vamos a entender cuáles son los 4 pasos que debe llevar este capítulo propiamente. Este capítulo de lo que es propiamente la sistematización. Ese capítulo lleva lo siguiente. Aquí es muy importante, ojo en este sentido, abordar todos los actores, ojo a esto les va a servir mucho, abordar todos los actores que ustedes tuvieron para poder desarrollar propiamente su EPS. ¿Se recuerdan? Allá cuando lo vimos la semana pasada, perdón, antes de Semana Santa, cuando vimos los 5 agentes o los 5 que le van a ayudar propiamente a hacer su EPS. Hablábamos del asesor, hablábamos del encargado de metodología, hablábamos de su jefe o compañeros, hablábamos de colaboradores y de usted mismo, por sentido. Pero aquí es muy importante la relación que usted tuvo con su jefe o sus compañeros de trabajo o la relación que usted tuvo con sus vecinos, por decirlo de manera, o con el grupo de padres de familia o con los estudiantes, porque ellos son la esencia propiamente del EPS. Entonces, tiene que describir cada actividad y describirnos si usted logró cumplir sus objetivos. Recuerden, lo mirábamos hace 15 días. Cada actividad, pues, tiene sus objetivos generales y específicos. Tiene su misión y visión. ¿Se recuerdan todo ese proceso que vimos en la clase anterior? Entonces, aquí usted tiene que narrarnos o describirnos si realmente logró cumplir lo que usted perseguía por cada actividad. Tiene que narrar cada actividad. Tiene que explicarnos si usted logró cumplir esos objetivos generales y esos objetivos específicos en cada proceso, mencionando siempre a los actores, mencionando a cualquier persona que de alguna manera nos haya ayudado para cumplir a cabalidad o de alguna forma también nos pudieron haber perjudicado, porque vuelvo a repetir, hay que incluir lo bueno y lo malo, esos actores que nos pudieron haber perjudicado a la hora de realizar nuestro EPS. Entonces, se trata de que usted propiamente defina de una manera clara, de una manera específica en esa primera parte, propiamente, si logró cumplir sus objetivos, si logró cumplir sus metas, si logró cumplir su misión y visión de su EPS, y si logró comprobar de alguna forma su hipótesis acción. Entonces, eso de alguna forma le va a permitir a usted, de esa manera, poder planificar o poder de alguna forma evaluar su proceso de EPS. Y eso nos conduce al segundo paso.
lo que es propiamente el objeto de análisis. ¿En qué consiste eso propiamente? En este caso se trata de que usted especifique las experiencias, que usted sistematice o usted detalle propiamente qué fue lo que aprendió en ese tiempo y en ese espacio. Volvemos a decir, nárrenos, descríbanos, cuéntenos qué fue lo que estuvo haciendo. Esa es la parte del análisis del estudio. Esas 4 o 5 horas diarias que estuvo haciendo por cada actividad. Ojo, entendido, por cada actividad. Y antes que alguien me pregunte, entonces, licenciado, este capítulo 4 es uno de los más extensos del EPS. Podría ser sí, pero podría ser no. Porque ya depende de la creatividad o la originalidad, como lo vamos a ver más adelante, a la hora de usted transmitir esa información. Por poner una cantidad, que no quisiera manejar esa cantidad, pero más o menos este capítulo 4 podría andar entre unas 10 a 15 páginas. Recuerden, fueron 3, 6, 9 meses. No vaya a estar haciendo su capítulo 4 en una hoja, pues. Yo lo que estuve haciendo fue encuesta, yo lo que estuve haciendo fue creación de drenajes. Sí, está bien, pues eso no hay ningún problema. Pero cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo? Ojo, entendido, ojo, entendido. Es preferible, ojo, ahí ya dependerá de usted, pues, sentido, pero es preferible que usted no lo narre semanalmente, o si usted quiere, por quincena, en ese sentido. No lo va a narrar diariamente, porque entonces sí le saldría un EPS muy largo, permitido. Con que usted lo narre en la actividad, si cada actividad usted lo estuvo haciendo por semana o por quincena, entonces háganos una descripción, como lo vamos a ver más adelante, de cada actividad durante los 15 días o el mes que usted estuvo haciendo esa actividad. Pero si usted lo quiere hacer diario, está en su derecho, pues en ese sentido. ¿Se recuerdan también cuando mirábamos el cronograma hace 15 días? Parece que el cronograma usted lo hace por mes, lo hace por quincena o por semana, pues hay que manejar un poco la flexibilidad. Ahora, si usted lo quiere hacer por día y hasta por horas y por minutos, sería problema suyo, pues. Pero lo recomendable es manejarlo en ese sentido, esa descripción propiamente. Y eso nos va a conducir propiamente al tercer paso, el eje de la sistematización. El eje de la sistematización se refiere propiamente a saber cómo transmitir, a saber de alguna forma, a saber presentar la recopilación o la recolección de la información y poder enfocarnos propiamente al proceso que usted desea destacar. Lo que decíamos. De aquí donde usted, este paso es donde usted va a sacar esas conclusiones y más que todo las recomendaciones de su EPS, porque esa es la esencia de su trabajo. Es lo que usted le recomienda, ojo, en mucho sentido, a la empresa, es lo que usted le recomienda a la facultad. Repito, si la empresa o la comunidad o la facultad toma en cuenta sus recomendaciones, excelente. Si no las toma en cuenta, también excelente, ese ya no es problema de usted. Usted ya hizo el EPS, pues es decir, y usted dejó algún tipo de conocimiento, dejó algún tipo de sabiduría, por ejemplo, allá que la quiera aprovechar. Si eso incluye la empresa o la comunidad o incluye la facultad. Este ya no es problema de usted. Que venga otro pesista en años posteriores a usted y que averigüe por qué no quisieron seguir sus recomendaciones. Pero ese ya sería trabajo de otro que venga en 2, 3 años después de usted. Pues, entonces, ese eje de la sistematización es donde usted va a contar sus experiencias. Es donde usted de alguna forma va a darnos a conocer al lector, porque ojo, aquí cualquier lector, llámese asesor, llámese encargado de metodología o cualquier persona que leamos su EPS, tenemos que conocer el contexto, tenemos que conocer el campo de acción que usted estuvo haciendo. O sea, tenemos que informarnos, ese es un proceso. Y eso nos conduce al cuarto elemento, a la estrategia de comunicación. O sea, la estrategia de comunicación es saber transmitir la información, saber transmitir propiamente los datos en este caso. Se trata de que usted propiamente, a través de ese proceso, sepa explicar lo que usted hizo, lo que usted aprendió, lo que usted sugiere y las experiencias o las anécdotas de usted, sepa transmitir. Aquí entra mucho el criterio de la originalidad o entra mucho el criterio de la creatividad de usted al hacer ese proceso. Se trata de que usted pues puede hacer algún tipo de documento audiovisual, puede ser algún tipo de, como lo vamos a ver más adelante, puede ser algún tipo de documento escrito o puede hacer algún tipo de narración con esa creatividad que usted tenía propiamente, adecuándola a su carrera propiamente para transmitir esa información. O sea, transmita esa comunicación, pero de una forma distinta. La mayoría, cuando hacen ese capítulo, pues lo hacen muy frío, por decirlo de una manera. Pues 4 o 5 páginas propiamente donde hacen la descripción de su EPS, pero no dicen mayor cosa, no dicen mayor aporte. Pues,
Está bien, pues eso es lo que usted hizo en su EPS, es lo que usted quiere transmitir, esa es su forma de comunicar a cualquier persona el tiempo que usted estuvo haciendo durante esos 3, 6, 9 o 10 meses de su EPS, pues ahí ya depende de cada quien. Recuérdese, yo no sé cómo usted ve al EPS, si solo lo ve como un formalismo o si usted lo quiere ver como una inversión a largo plazo. Y lo miraban la semana antes de Semana Santa. Recuérdese que en las empresas, tanto el sector público, el sector privado, pues van a leer ese plan de acción y van a leer esto de la sistematización. Imagínense, usted va a si usted no le puso interés, no le puso paciencia, dedicatoria a su propio EPS, pues cómo va a ir a trabajar en una empresa. Es ahí donde puede perder usted oportunidades laborales en ese sentido. Pero repito, es muy importante el proceso que le haga ese proceso de evaluación. Como también, y eso es muy importante, claro, aquí dependerá mucho de su jefe, las sugerencias que su jefe le haya dado. Ojo en ese sentido. Hay jefes que le pueden decir, mire, yo lo felicito, realmente hizo un EPS excelente, un excelente profesional, en el sentido, yo creo que usted va a ser un buen pedagogo, un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen abogado, no sé, pues lo que, la profesión que usted esté trabajando, o usted se vaya a graduar. Pero yo le sugiero, en base a mi experiencia, que haga esto y esto y esto. O sea, me sugiere. Ya dependerá de mí, ojo, tío, ya dependerá de mí si tomo en cuenta o no esas sugerencias. Era lo que les dijo su jefe. Pues. Recuerdan, vuelvo nuevamente al caso de las prácticas supervisadas a nivel medio. Pues algunos jefes se reunieron con usted y el último día de prácticas, pues le dijeron, mire, yo les recomiendo esto. Y también tiene que, ojo en este sentido, esto casi no se da mucho cuenta a los EPCistas, pero aquí les doy un tip en ese sentido. Ojo a esto, el jefe va a entregar un informe, eso sí es obligatorio del jefe, entregarle un informe al asesor o a la facultad, propiamente, de qué es lo que la empresa o la comunidad quiere de los nuevos EPCistas, de los EPCistas que vengan, digamos que usted, su jefe va a entregar un reporte del 2024. Entonces, ellos van a entregar ese informe para que los EPCistas del 25 o del 26 ya vayan adecuados a lo que la empresa quiere. Lo mismo que hacía su jefe, recuerdan, en esa ficha propiamente, o en el informe que le entregaba a su catedrático de práctica supervisada. El catedrático tenía una reunión con su jefe propiamente, él también llevaba una ficha, esa ficha se la entregaba a su jefe, otra vez usted nunca se dio cuenta, en el tío, y hasta ahorita se está enterando de que había ese proceso, entonces el jefe hacía observaciones. Por ejemplo, le recomendamos al colegio que capacite más en el uso de Excel, le recomendamos al colegio que se prepare más en los aspectos de ética, no sé, pues los jefes o la empresa o la comunidad le va a pedir algo a la facultad o le va a pedir algo a la universidad para que los nuevos EPCistas propiamente lleguen preparados. Como también, ojo, y por eso se los vuelvo a repetir, se los vuelvo a recalcar, eso lo mirábamos en la clase 2. Por favor, usted encontró las puertas abiertas para hacer su EPS, déjelas siempre abiertas, porque hay personas que van a venir atrás de usted. Si usted, de mala onda, como decíamos en términos chapinas, cerró las puertas, pues allá alguien se las va a cobrar después a usted, pues, porque usted dice, bueno, yo hice mi EPS, ya no me importa los que vengan atrás. Ojo en ese sentido, por favor. Si usted encontró las puertas abiertas en esa empresa, en esa comunidad, en esa institución, en esa ONG, déjelas abiertas en ese sentido, porque hay otras personas que también tienen necesidad de hacer su EPS. Usted encontró las puertas abiertas porque EPCistas que estuvieron años anteriores las dejaron abiertas, porque hay empresas, ojo, hay muchas empresas o muchas comunidades que ya no quieren a EPCistas. Es que el que estuvo el año pasado no hizo nada, solo se vino aquí a descansar, solo vino a pasear, solo vino a vacacionar, y lo decíamos propiamente. El que le puede hacer perder el EPS no es tanto el asesor, es su jefe. Oh, tío, si usted lleva un mes o 2 meses y no se ven resultados en su EPS, sencillamente él puede decirle, miren, yo ya no le apruebo su EPS. Por favor, ahorita se lo cancelo y regrese a la facultad. Es el único que le puede votar el EPS. Algunos consideran que el asesor, no, es su jefe, porque el jefe se está dando cuenta lo preparado o no preparado que está usted, lo hemos dicho. Llegue bien preparado. Lo decían antes de Semana Santa. Si usted sabe que hay ciertas actividades que tiene que realizar en la empresa o en la comunidad, pero usted no está bien preparado, antes de empezar a hacerlo, actualícese, saque cursos, saque diplomados, porque, ojo,
Usted es la cara de la facultad, es la cara de la universidad. Y vuelvo a repetir, si usted deja las puertas abiertas, excelente, eso tiene que dejarlo así. Y eso de alguna forma, los especialistas que vinieron del año pasado venían bien preparados, pero les recomendamos a la universidad que se especialicen más en ciertos campos. Entonces, ya vuelvo a decir, ya dependerá de la facultad, ya dependerá de la universidad si toma en cuenta o no esas observaciones. Claro, usted no se va a dar cuenta, vuelvo a repetir, ese informe lo entrega el jefe porque lo manda, ya sea por correo electrónico o lo manda en un expediente a la facultad. Eso usted no lo ve propiamente. Claro, algunas veces hay jefes que sí le comparten. Mire, este es el informe que yo le voy a entregar a su facultad. Mire, este es el informe que yo le voy a entregar. A usted realmente, pues, si lo vemos de un punto de vista egoísta, pero a usted no le interesa el informe de usted. Pero si su jefe le dice, mire, este es el informe que yo voy a entregar a la facultad, pues usted dice, bueno, hice un buen trabajo o hice un mal trabajo. Pues también le podría servir eso para posteriores. Y como repito, cuando usted le entrega el finiquito, propiamente, ese finiquito le va a servir para hacer este capítulo y también le puede servir, ojo en ese sentido, para tener las puertas abiertas, para cuando usted ya esté graduado, en ese sentido, pues quedarse trabajando en una empresa. Volvamos al caso nuevamente de las prácticas supervisadas. Muchas personas cuando terminaron sus prácticas supervisadas se quedaron trabajando. Pues ese es el objetivo de usted, pues empezar ya a ejercer su profesión. Tal vez te dicen, pues es que no quiero en esta empresa, pero ahí tiene la primera oportunidad, tiene la primera puerta abierta para poder hacer esa situación. Entonces, ya dependerá de usted si acepta o no la invitación que le están haciendo. Es una primera oportunidad para que usted tenga para poder desarrollar propiamente ese apartado o esa profesión que a usted le llama la atención en ese sentido o que usted quiere hacer. Entonces, ahora vamos a ver cómo hay que hacer ese capítulo 4. Ya vimos las diferentes etapas, ya vimos los diferentes procesos. Hay diferentes formas en el cual usted puede transmitir ese proceso de aprendizaje, ese proceso de anécdotas o ese proceso de las actividades que usted realizó. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí un EPS, esta es la sistematización que este grupo del área de medicina utilizó para transmitir propiamente su proceso de EPS. Es donde ellos a través de un audiovisual, a través de un video propiamente, narraron todas esas experiencias. Eso ya depende de la creatividad de usted. Ya le hemos dicho propiamente que usted puede poner videos dentro de su EPS, dentro de su informe final. Pues en ese momento, cuando usted lo presente, pues en ese sentido, va a ser a través de un código QR, pues en ese sentido. Es lógico que cuando usted tenga su examen público, ese video sí se va a ver, pues en ese sentido. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, y es aquí donde viene la pregunta que les pueden hacer en el examen público. Una primera pregunta, pues se las va a hacer el asesor, donde les va a decir, mire usted, ¿por qué quiso trabajar ese problema? ¿Por qué usted quiso trabajar tal situación en tal comunidad? O explíquenos su teoría para la solución del problema. Podría ser esas dos preguntas. O podría venir, casi la mayoría de los casos, es el encargado de metodología el que les va a hacer esta pregunta. Buenas tardes, o buenos días, dependiendo de la hora que vaya a hacer su examen, pues, buenas tardes, licenciado o licenciada. Quisiéramos, por favor, que usted nos describiera o que usted nos narrara el antes, durante y después de su EPS. Es este capítulo. Así de sencillo. Donde usted, a través de una cañonera, por ejemplo, va a poder explicar cada una de las fases. Y aquí quiero aclarar algo en este sentido. Yo sé que algunos van a decir, yo no he visto EPS o exámenes de graduación así. Es que hay tres tipos de exámenes de graduación, pero tres tipos de graduación. El primero es el examen virtual, que es lo que la mayoría se estuvo trabajando desde el año 2020 hasta el 2023, propiamente en muchas facultades por la situación de la pandemia o en muchas universidades, donde usted hacía un examen, así como lo estamos haciendo en este momento. Usted podría ser el jurado, los que me están evaluando, y yo estoy haciendo la explicación o estoy haciendo la descripción de todo mi ejercicio de práctica supervisada. Pero luego está un examen público grupal, que es lo que la mayoría hacen propiamente, y es lo que la mayoría están acostumbrados a ver en ese sentido, donde se gradúa todos los de la, no promoción, pero se gradúan todos los de la facultad en un determinado tiempo. Esto sucede mucho en las universidades privadas o sucede mucho en los centros regionales o sucede en el área de humanidades, propiamente en la San Carlos, en la sede central, donde los distintos profesorados para determinados días se gradúan, pero se gradúan como grupo. ¿Recuerda usted cuando se graduó de nivel medio?
propiamente. Usted se graduó con todos los miembros de la promoción de su colegio, pues, pero hay una tercera graduación, que es la más bonita, esa la vamos a ver allá en la última clase, la graduación individual. Algunos se asustan, es que estoy solo yo ahí en mi examen público, pues es el más bonito, es el más hermoso de todos, porque la graduación grupal o la graduación virtual, pues está bien, pues nos graduamos como grupo, nos graduamos como compañeros, pero no se le siente tanto sabor. En cambio, si nos graduamos en forma de cierto, el examen individual es el más complicado, es el más difícil propiamente, pero es el que les deja mayor experiencia a ustedes, el que les deja mayores conocimientos. Entonces, ese último examen público es el que nosotros vamos a ver en la última clase y es donde ustedes van a tener esa oportunidad de poder explicar. Entonces, viene el encargado de metodología y le dice, por favor, licenciado, explíquenos qué fue lo que usted estuvo haciendo antes, durante y después del EPS. Entonces, usted puede hacer una presentación de PowerPoint o puede hacer un video y ahí va explicando. Ojo, no es que usted ponga el video, es que ese es el error de algunos, pues en ese sentido. Pues aquí está el video y usted no habla. No. Si usted va a hacer algún video, como lo ve aquí propiamente, pues ese video no va a tener audio. Usted sencillamente, usted lo va a ir describiendo, usted va a ir prestando. Por ejemplo, aquí vemos al compañero o a los compañeros que les tocó hacer ese trabajo de campo, que les tocó hacer actividades de parto, actividades de odontología, o como vieron más adelante, pues en alguna parte, y lo van a ver nuevamente, pues los vecinos se acercaban, porque usted era el área veterinaria, pues en ese sentido, y pues había algún tipo de castración o algún tipo de vacunación para los animalitos en la comunidad. Es todo lo que usted estuvo haciendo, pero aquí es una recopilación de diferentes EPS de distintas facultades. Es eso precisamente lo que usted va a presentar. Y esto de alguna forma va mucho vinculado. Por ejemplo, aquí ven a esta persona que le tocó que viajar, pero le toca que caminar, propiamente. Es que eso es lo que se trata, de que usted no esté tanto en la empresa, no esté tanto en la oficina, sino que le toque ir a fajárselo. Propiamente. Aquí vemos a la compañera o a la profesional en este sentido, que ya está con el grupo de niños. Aquí nuevamente vemos a este profesional, vemos al dentista que le tocó que hacer extracción, y eso es lo que usted va a aprender, pues en ese sentido. Repito, no es que nos cuente sus actividades personales, eso no nos interesa, pues. Son las actividades propias dentro del trabajo. Entonces, eso ya, por ejemplo, aquí vemos a una compañera que en una radio comunitaria, pues la invitaban a dar algún tipo de capacitación, por ejemplo, el área de ingeniería, o le daban algún tipo de extensión para el área de psicología, algún tipo de charla para que las personas que tenían acceso a la radio comunitaria lo escucharan, pues en el día. Es eso propiamente lo que es este capítulo. Queda ya a criterio de usted cómo va a ser ese proceso propiamente de transmisión de datos. Y eso tiene que ver mucho propiamente con el proceso o el tipo de texto que usted vaya a manejar en ese sentido. Recuérdese que aquí propiamente es donde usted a través de este texto, a través de este proceso escrito o narrativo o ese escrito audiovisual, usted va a relatar esos hechos, usted va a relatar a esos personajes. Eso ya dependerá mucho de su creatividad. Eso lo mirábamos allá en la primera clase, ¿se recuerdan? Cuando usted va a presentar ese informe en ese sentido, donde usted va a narrar todas sus actividades, ya sea tesis o EPS o monografía, y usted se organizó para hacer una presentación, un desenlace y un nudo propiamente. Ya dependerá propiamente de la creatividad que usted maneje a la hora de poder transmitir. Se trata de que usted con el texto narrativo, aquí vamos a incluir texto narrativo si usted va a presentar un documento escrito. Ahora, si usted lo quiere presentar audiovisual, está en su derecho. Es la creatividad de usted. Es la forma en que usted vaya a narrar esos hechos, es la forma en que usted vaya a hacer ese proceso de contar la historia en el sentido del tiempo que usted estuvo trabajando, en el lugar y en el tiempo concreto. Se trata de que usted haga propiamente una narración basado propiamente en la forma de las estrategias de comunicación. Ojo a eso, lo mirábamos allá en los pasos. Se trata de que también usted cause interés en el lector, pues en ese sentido. Vuelvo a repetir, la mayoría cuando hacen este capítulo, pues es un proceso de estigmatización muy frío, a veces hasta aburrido, pues uno lo empieza a leer y no hay aquella interés, aquella motivación de seguir. Bueno, está bien, hizo su EPS, hizo tales actividades, pero no hay aquello de causar motivación, de causar interés en seguir leyéndolo, pues en ese apartado. Por eso es muy importante la creatividad que usted vaya a manejar. Entonces, dentro del propósito del texto narrativo, de la forma en cómo usted va a tener esa estrategia de comunicación, usted tiene que tener propiamente un fin, saber informar en ese sentido, o tiene que tener un proceso de enseñanza. En este caso, podría contar a través de alguna moraleja, a través de una anécdota propiamente, que fue lo que usted estuvo haciendo, que fue lo que usted aprendió. Y también tiene que causar un aspecto de entretenimiento, lo que decíamos anteriormente, causar algo que motive a que las personas lean su trabajo.
Aquí yo les pongo 9 propuestas, es decir, eso ya dependerá propiamente de usted, en ese sentido. Yo aquí le sugiero, bien, esta es la forma en que usted podría hacer este capítulo. Lógico, cada uno de estos los vamos a ir viendo en ese sentido y cada uno de estos va a incluir las 4 etapas que vimos al inicio de la clase, propiamente. Es el proceso de los objetivos, es el proceso del campo de estudio, el proceso de comprobación o rechazo de su hipótesis y las estrategias para poder comunicar en una forma clara y en una forma ordenada todo el proceso de aprendizaje. Pues aquí yo le estoy haciendo 9 propuestas. Eso dependerá de usted. Yo aquí solo le doy tips, solo le doy algunas estrategias propiamente que le podrían servir a usted a la hora de realizar. En algunos casos, pues depende de la carrera. Ahí vamos a ir viendo en qué apartado se puede incluir dentro de cada una de las carreras. Entonces vamos a empezar primero con lo que es el cuento. Nosotros vamos a entender como cuento propiamente, donde vamos a hacer una narración breve, una narración concisa, con pocos personajes y donde vamos a tener un desenlace rápido. O sea, vamos a hacer una historia. Esa historia, ojo en ese sentido, puede ser real o puede ser ficticia. Pero no van a confundir ficticias en que yo me voy a inventar el EPS. Es propiamente que usted puede narrar esa historia o narrar ese cuento propiamente utilizando personajes del argot popular o del argot propiamente de la comunidad. Aquí tiene que ver mucho con el estudio, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver mucho con los conocimientos que usted ha adquirido, porque después usted estuvo 3, 6, 9 o 10 meses en esa comunidad o en esa empresa. Entonces te puede hacer un cuento. Había una vez un personaje llamado Juanito Pérez, o puede poner el nombre de usted, que le llamó la atención a hacer su EPS en la comunidad del Gusanito Feliz, se reunió con tal grupo de personas, se reunió con tal grupo de familiares, con tal grupo de padres, y ahí usted va haciendo ese desenlace, va haciendo ese nudo propiamente, va narrando sus hechos, va narrando lo que usted fue haciendo, lo que usted fue aprendiendo, cómo estaba antes de empezar a hacer su actividad, cómo usted lo desarrolló y cómo dejó de contentos o felices o tristes propiamente a las personas con las cuales usted trabajó. Es su creatividad, es su originalidad, cómo usted narre esa historia, cómo usted narre ese cuento. Esto se utiliza mucho en el área de humanidades, pues, en el área de docencia, pues, porque si usted trabajó con niños de párvulos, pues usted en algún momento pudo haber contado alguna historia, pues, pudo haber hecho algún cuento. Es creatividad de usted en ese sentido. Luego tenemos como segundo paso lo que es la leyenda. Ahí es donde usted va a hacer una narración de hechos reales o de hechos ficticios o de hechos sobrenaturales. Aquí usted podría hacer una adaptación, en ese sentido. Recuerde que usted estuvo 3, 6, 9 o 10 meses en la comunidad y ahí le contaron historias de la comunidad. Entonces usted podría hacer una adaptación propiamente de alguna leyenda que usted haya escuchado en ese lugar y que usted a través de un género narrativo pues lo va a escribir. Repito, ya depende de su creatividad, puede ser 5, 10, 15 páginas. Ahí usted donde va a hacer propiamente ese proceso. Va a incluir, ojo en este caso, pues personajes reales o personajes ficticios. Podría usted hacer hasta caricaturas en ese sentido, o podría usted hacer una especie como de historieta. Eso ya depende de usted, pues depende de su creatividad. Lo que queremos es que usted nos narre ese proceso de la situación que usted estuvo haciendo. Repito, la mayoría, pues cuando hacen ese capítulo, lo hacen de una forma muy escueta, muy sencilla, muy fría. Hombre, se trata de que usted propiamente presente esa historia, presente esa leyenda, la adapte a su circunstancia, la adapte a lo que usted estuvo haciendo durante el tiempo que le llevó a hacer propiamente. Luego tenemos propiamente el famoso mito. El mito es una historia de corte fantasioso, propiamente, donde usted explica las causas y orígenes del problema, donde usted explica las causas y orígenes de cómo usted encontró en las situaciones en la comunidad o en la empresa, cómo usted las fue realizando y cómo usted las dejó. Pues, es ahí donde usted empieza propiamente a contar esa historia o hacer una especie como de dramatización, puede ser una obra de teatro, puede ser un guión propiamente emitido o el famoso video, como lo he mencionado anteriormente. Ojo, si va a ser un video, pues tiene que haber un guión. Ojo en ese sentido. Usted puede hacer el video, no hay ningún problema en ese sentido. Pero
haga un guión. Usted sabe que para hacer una película, porque también puede hacer esa película propiamente, tiene que haber la narración de los personajes. Pues, por ejemplo, ustedes ven aquí a los Simpsons, pues, en ese sentido, y en este caso se encuentra Abraham, el papá, el abuelo, pues en ese sentido, y él nos está contando la historia de cómo el Limonad llegó a la parte de Springfield, en ese sentido. Entonces ahí está haciendo ese proceso, y más adelante, pues ese Limonad, los que han visto esa serie de los Simpsons, pues ese Limonad fue robado por otra comunidad, y los niños y los papás tuvieron que recuperar ese árbol. Es un proceso de mito, pues es un proceso de autentificación propiamente con lo que ustedes trabajaron. Ya dependerá propiamente de ustedes, en el sentido de su creatividad. Pero en el caso del video, propiamente, hay que hacer un guión. Hay que incluir ese proceso, porque recuérdense, ustedes a la hora de hacer su examen no van a pasar el video, o sea, lo van a ver, la gente lo va a ver, pero no se va a escuchar. Sencillamente usted tiene que narrar, usted tiene que escribir, y esto es muy importante, y eso lo mirábamos en la clase número 1. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la documentatesis? Esto es parte de lo que se podía hacer para la presentación de un EPS en ese sentido, a través de ese proceso que usted nos describa. Y con eso nos evitamos el proceso del plagio, en ese sentido, a la hora de hacer propiamente los EPS. Bueno, luego tenemos otro tipo, la novela, en ese sentido. En la novela lo vamos a entender como una narración real o ficticia. Esta puede ser más extensa, esto es más extensa que el cuento o más extensa que la leyenda. Pero aquí lleva más personajes. ¿Sí? Allá en el cuento usted puede tener un personaje principal y un secundario. ¿Sí? Pero aquí usted va a tener, aquí hay algo, personajes principales, personajes secundarios e historias secundarias. Esto se aplica mucho cuando usted va a hacer, por ejemplo, los EPS alternos. A través de esa novela, a través de esa historia propiamente, usted hace ese proceso, puede ser una novela, o en ese sentido, la creatividad de usted, por ejemplo, aquellos que han visto las famosas historietas, en ese sentido, aquellas, por ejemplo, algunos tal vez ya no lo ven, pero, por ejemplo, en los años 80, 70, cuando usted, por ejemplo, iba a cortarse el pelo a una barbería, pues había las famosas historietas o los famosos chistes en ese sentido, en ese apartado, o aquellas radionovelas. Esto se aplica mucho en el área de ciencias de la comunicación. Se podría aplicar al área de ingeniería también, no tiene ningún problema en ese sentido, o al área de arquitectura, o en el área de psicología. El aspecto es que usted haga algo distinto, haga algo novedoso, que su EPS sobresalga sobre el resto de los demás. Pues bueno, vuelvo a repetir, esto pues yo lo digo así en forma, si quieren, idealista, pues en sentido, ya dependerá de usted, pues si lo quiere manejar en ese apartado. Pero la novela es que usted incluya personajes secundarios y que incluya historias secundarias. Pero esas historias tienen que ir vinculado a la historia principal. En ese sentido, es como usted cuando ve las novelas, todos aquí somos noveleros, pues en ese sentido, y vemos en esa novela que hay un personaje, la actriz principal, con que se enamora del hijo de la patrona o del patrón propiamente, pero aparecen historias secundarias que van vinculadas propiamente a la historia principal, en su creatividad, como usted lo pueda presentar. Luego tenemos otra forma, lo que sería la poesía, en este caso. La poesía, si a usted le gusta declamar, pues podría ser este capítulo de la sistematización propiamente, donde usted va a narrar los hechos reales o ficticios declamando. Aquí pues tendría que manejar por aspectos, si usted pues sabe de poesía, pues podría manejar cuartetos, quintetos o sextetos en ese sentido. Aquí nos ayudan un poco los de psicología en el área de literatura, pues en ese sentido, de cómo usted puede presentar. O sea, usted puede hacer una poesía de su EPS, de lo que usted estuvo trabajando. Y eso va a causar, recuerden la estrategia de comunicación, interés propiamente en el proceso de leer las actividades. Es que eso se trata, de que cualquier persona que leamos, llámese asesor, encargado de metodología, o cualquier persona externa, familiar, amigo, conocido, o estudiantes que vengan atrás de usted, pues se motiven y que ellos, pues de alguna forma, quieran saber lo que usted estuvo trabajando. Entonces, la poesía es precisamente hacer esa narración a través de una declamación propiamente, donde usted describe ese proceso de lo que usted estuvo haciendo. Luego viene propiamente la crónica. Esto se maneja mucho en el área de comunicación, pero se podría manejar en el área de trabajo social también, o en el área de psicología, o en el área de derecho, en ese sentido, donde usted podría hacer una memoria de labores, en ese sentido. La crónica es un texto que usted va a manejar en base a una temporalidad. Ojo a esto, aquí sí es muy importante regresar al cronograma, ese cronograma, porque usted tiene que ir contando
desde el inicio hasta el final. Bueno, dependerá de usted de su creatividad o dependerá de propiamente cómo usted narre la historia, cómo usted narre la crónica. Podría ser que usted inicie al final, puede ser que usted inicie su EPS, aunque suene contradictorio lo que va a decir ahorita, usted puede iniciar su EPS cuando ya lo ha terminado, en ese sentido, o a la mitad de su EPS, pero tiene que manejar una secuencia, tiene que manejar un proceso lógico, un ordenamiento para no perder la secuencia. Así como repito, usted puede iniciar su proceso de sistematización si quiere con la parte final de su EPS, pero hay que llevar un orden, hay que llevar ese proceso para poder transmitir esa situación. Entonces, con la crónica, usted lo que va a hacer es propiamente es a través de un orden temporal, a través de su diario de bitácoras, vuelvo a repetir ese diario de bitácoras, propiamente va a ir narrando hecho por hecho, actividad por actividad, en ese sentido. Yo se recuerda que les dije hace un momento que se puede manejar ya sea en forma semanal o quincenal, pero las crónicas se recomiendan mucho manejarlos diarios, porque recuerden que usted hizo actividades distintas diariamente, desde la planificación, desde la reunión con sus jefes, de la presentación de sus informes, pues en ese sentido. Y aquí donde podría ayudarles, ojo, en ese sentido, lo que usted aprendió en la empresa. Por ejemplo, si usted va a trabajar está haciendo su EPS en una casa editorial, pues ahí le podrán contar algún tipo de recomendación o le podrán sugerir a la forma de presentar su EPS. Depende de usted, pues en sentido, lo que usted vaya a manejar. Luego tenemos la noticia, también se aplica mucho en el área de comunicación, es donde usted va a hacer un periódico, así de sencillo. Es donde usted pone en práctica, si usted es de periodismo o si usted es de locución propiamente, pues puede hacer un programa radial en ese sentido. Está poniendo en práctica lo que aprendió en su universidad, pues en ese sentido. O si usted es del área propiamente de humanidades, pues puede hacer un periódico mural. Claro, en este caso, pues no va a poner cartulinas a la hora de su examen público, eso ya no es así, pues. Pero usted podría manejar también una especie como de diagramación. Usted sabe que para hacer los periódicos, aquí los de ciencias de la comunicación nos podrán ayudar en ese sentido. A la hora que usted ve el periódico, hay que poner en secciones, en ese sentido. Tanto sección nacional, sección internacional, sección de cultura, sección de editorial, sección deportiva, sección de entretenimiento. Es para causar interés. Eso ya depende, repito, la forma o la creatividad que usted vaya manejando. Entonces, la noticia es un género periodístico donde se presentan situaciones eventuales o narraciones breves. Ojo, si usted va a manejar un periódico, tendría que hacer propiamente por cada actividad narraciones, si usted quiere, mensuales o narraciones quincenales. Es ahí donde se puede volver un poco extenso a la hora de presentar ese tipo de material. Luego tenemos el reportaje. Se aplica en el área de ciencias de la comunicación, pero también se podría aplicar en trabajo social, se podría aplicar en ciencias de la comunicación, o se puede aplicar en el área de derecho, en ese sentido, donde usted va a presentar un reporte, donde va a traer una memoria de labores propiamente de qué fue lo que usted estuvo haciendo, donde usted recapitula toda la información, donde usted hace un proceso propiamente de evaluación. Repito, esto le va a servir para hacer ese capítulo 6 propiamente, donde usted presenta los pros y contras de su EPS, las cosas buenas y los obstáculos que pudo tener. Entonces, el reportaje propiamente se trata de que usted haga una investigación sobre que aquí hay una característica. El reportaje tiene que ser a mayor profundidad. Cuando muchas personas hacen el EPS en forma de reportaje, este capítulo sí se vuelve uno de los más extensos, porque se tiene que describir a mayor profundidad la situación que está narrando. O sea, ahí tiene que ir explicando detalladamente cada proceso, cada actividad que se está haciendo. Las actividades anteriores, usted las describe en términos generales, pero aquí sí tiene que ser más específico a la hora de hacer ese tipo de trabajo. Y eso nos conduce propiamente al último, a la biografía. Pues la biografía es la narración de la vida de una persona. Así de sencillo. Usted puede hacer su diario personal. Usted puede poner ahí la narración de su vida durante el tiempo que estuvo haciendo su EPS. Vuelvo a repetir, solo nos interesa esas 4 o 5 horas diarias que usted trabajó. Pues si hizo horas extras, pues no hay ningún problema. O si usted hizo algún EPS alterno, pues describan su biografía. Había una vez un personaje, había una vez un abogado llamado Juan
Pérez, que le nació el interés de hacer propiamente su EPS. Y ahí el día tal y tal circunstancia, y va narrando hecho por hecho, va narrando actividad por actividad. Vuelvo a repetir, ahí usted podría manejarlo diariamente o podría manejarlo semanal o quincenalmente. Por ejemplo, hay algunas personas que les gusta llevar el diario. En un cuaderno apuntan todas las situaciones. Recuérdense que, vuelvo a repetir, solo nos interesan las actividades laborales o las actividades de su EPS. Usted no va a apuntar todo lo que le sucedió el día, porque eso no nos interesa propiamente. Lo digo con todo respeto, pues, es decir, solo nos interesan las actividades profesionales, ejercicio práctico supervisado. No ponga ahí las actividades de amor, las actividades de pareja, las actividades que usted pueda conquistar o dejó allá muchos amores, allá propiamente se volvió el mil amores en la comunidad. Eso no nos interesa, pues ni la universidad, ni la facultad, ni le interesa eso, ni el asesor, pues en ese sentido. Sencillamente nos interesa los aspectos profesionales, en el sentido, todos los aspectos que usted estuvo trabajando durante el tiempo que le llevó propiamente a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, como le digo, aquí pues nosotros propiamente, en este caso, pues yo les presenté algunas ideas que podrían hacer ustedes para hacer ese capítulo de la sistematización, siempre recordándose que deben de hablar de los actores, esos actores principales, tanto de su jefe, o sus colaboradores, sus compañeros, o padres de familia, o si usted estuvo trabajando con alguna dependencia de la municipalidad, las personas que lo supervisaban, o compañeros de trabajo, pues, es decir, las acciones que usted ejecutó. Siempre, todos estos pasos que los vimos anteriormente, es lo que usted tiene que ir incluyendo en cada una de las etapas. Por ejemplo, aquí volvemos a ver nuevamente un video, en este caso lo utiliza el área de psicología propiamente, fue un compañero que utilizó lo que era el aspecto de la musicoterapia, en ese sentido, para llevar a la hora de hacer su EPS algún tipo de actividades para que los niños que se encuentran en el hospital Roosevelt, aquellos niños que han sufrido quemaduras propiamente, pues tuvieran en algún momento, mientras él hacía su EPS esas 4 o 5 horas, pues para olvidarse propiamente de esa situación. Ustedes saben que, por ejemplo, los de pedagogía lo saben, o el área de psicología también lo sabe, que en algunos hospitales hay escuelas, ¿sí? Porque el niño, pero hay niños que pueden estar 3, 4, 5, 6 meses propiamente internados, pues tampoco va a estar el niño ahí sin hacer nada. Pues, eso le sirve también como un proceso de, bueno, el área, nos puede ayudar un poco los de medicina o el área de psicología, un proceso como de curación, en ese sentido. Estamos curando el cuerpo, pero también tenemos que curar la mente, pues en ese sentido. Y ahí se maneja también el aspecto de arteterapia. Pues él hizo un video propiamente donde ponía a los niños a pintar y él se daba cuenta y ahí él describió propiamente en su EPS individual, propiamente en su examen público, las experiencias que adquirió, esas caritas felices que él vio, pues en el estilo. Y eso, miren, esa es la mayor recompensa que podemos tener. No lo veamos el EPS solo como el hecho de querer graduarnos. Vuelvo a repetir, vamos a dejar esas puertas abiertas y esto nos va a servir para cuando tengamos que trabajar ya profesionalmente, pues, adquirir esas experiencias, porque eso es lo que nos hace falta. Y es lo que les decía a los de tesis, y a ustedes ya se los he dicho varias veces, se aprende más en el EPS. Se aprende mucho más, porque usted está más tiempo trabajando, está más tiempo en la comunidad, está más tiempo en la empresa. En cambio, el tesista, cuando hace su trabajo, si lo hace bien, propiamente cuando hace su trabajo de campo, 1 o 2 meses, y ya 2 meses es mucho, pues en ese sentido. La mayoría de tesistas quieren las cosas de un día para otro, pues entonces no ponen mucho en práctica lo que han aprendido, se queda más en la teoría. Pero en cambio el EPSista sí pone en práctica esos conocimientos y se adquiere muchas anécdotas, se quieren muchas historias y eso les va a servir en su vida profesional. Y si no quieren ver de otro punto de vista, también les puede servir hasta su vida personal. Es decir, ver esas caritas, porque en algún momento ustedes se van a encontrar a esas personas en la calle propiamente y las personas no olvidan. Muchas personas, usted se ha dado cuenta, ha tenido muchos catedráticos, tanto de nivel básico, diversificado, o de la universidad, que usted los puede ver en la calle propiamente, y usted le dice gracias, porque tal vez usted aprendió, o aunque no haya aprendido, pero por lo menos por educación le va a decir gracias a esta persona. Igual va a ser, en este caso, las personas con las cuales usted va a hacer su EPS. Pero bueno, recapitulando, en ese sentido, este capítulo de la sistematización tiene que ir mucho vinculado al cronograma, a las actividades que ustedes plantearon allá en el plan de acción. También les va a servir para poder medir sus resultados, para poder medir ese proceso de evaluación, que probablemente lo vamos a ver dentro de 22 días, cuando veamos cómo se presenta ese apartado de
los resultados, las implicaciones, las lecciones aprendidas, las lecciones tanto profesionales como las lecciones de vida. Es decir, y es ahí donde cae el proceso de docencia, el proceso de extensión en ese sentido. ¿Qué es lo que usted como persona, qué es lo que usted como profesionalmente aprendió? Y eso es lo que más nos interesa. Y es cierto, a usted le va a servir, pero también le puede servir a otras personas que vienen atrás de usted para poder hacer ese tipo de EPS, para que se motiven. Pues yo no sé, esto, ahí yo lo digo, pues voy a echar un poco de flores para mí mismo en ese sentido, pues el objetivo de este curso es que usted haga un EPS profesional. Tal vez usted en los cursos, como lo hemos dicho, en los cursos de inducción, pues no los preparan como es debidamente y es donde se resultan haciendo esos EPS malos, pues en ese sentido, esos EPS que no tienen ningún tipo de aporte a la sociedad. Se trata de que usted dé ese neoconocimiento, que usted dé ese comportamiento o transmita esos datos, porque esto le sirve a la comunidad, le sirve al país propiamente en el sentido. Claro, eso sí lo estamos manejando de una forma idealista, pues en el sentido. Yo sé que algunos me van a decir, sí, es que su EPS, si así fueran los EPS en la carrera de nosotros, pues serían distintos o serían complicados, depende de cómo usted lo quiera ver, pues en ese sentido. Aquí también tiene que ver mucho, ojo en ese sentido, y eso lo vamos a ver en el capítulo de la evaluación, es cómo a su asesor le va a pedir su informe final. Hay asesores que, no, usted está haciendo un EPS muy complicado, no, haga lo más sencillo en ese sentido. O en algunas facultades, por ejemplo, este curso se imparte propiamente. Hay algunas facultades que me han pedido ir a dar estos cursos propiamente porque de alguna forma llegan bien preparados los alumnos. Como hay otras facultades donde prohibido ver estos cursos, porque según ellos ahí entran los famosos roces o celos profesionales. Es que lo que da el señor Carlos Orantes en el curso libre no es en la vida real. Está bien, pues puede ser en ese sentido, pero yo aquí solo estoy haciendo un pequeño granito de arena en la playa de su vida académica. Ya dependerá de usted si lo toma en cuenta o no. Son sugerencias, son recomendaciones. Si usted las toma en cuenta, excelente. Si no las toma en cuenta, excelente. De todos modos, yo no me voy a dar cuenta. Así es decir, y esto les sirve a ustedes para cuando tengan que hacer su EPS, ya sea en San Carlos o en universidades privadas. Es decir, esto le va a servir mucho, tanto en su vida profesional como en su vida personal en ese sentido. Y eso es lo más importante a lo que se tiene que llegar. Entonces, como punto final, o como con los Fox propiamente para esta clase, pues este capítulo de la sistematización es donde usted va a presentar las reacciones, donde usted va a presentar la colaboración, donde usted va a presentar propiamente los pro y contra de todo el desarrollo de su EPS propiamente, donde usted va a incluir los participantes directos o indirectos, donde usted va a incluir propiamente, eso repito, ya queda a criterio de usted, pues esos EPS alternos. Yo los invito a que hagan EPS, bueno, si se les presenta la oportunidad, porque tampoco todos tienen esa oportunidad, pues, pero si se les presenta la oportunidad de poder hacer EPS alternos, hagan. Claro, repito, eso depende del tiempo y del interés que usted tenga, pues en ese sentido, en ese apartado. Pero si usted solo hace el EPS principal, más que suficiente. Entonces, se trata de que usted de o narra o describa propiamente todo el proceso que usted estuvo haciendo y ese aprendizaje propiamente. Esas características técnicas y esas características profesionales que usted puso en práctica durante el tiempo que estuvo haciendo. Y a través de esa narración debe ser una forma clara y una narración visual. Y esto lo mirábamos propiamente ya en la primera clase, como les dije. Se dieron cuenta propiamente a la hora que yo doy las clases propiamente, pues esa creatividad. Si se dan cuenta, pues yo utilizo algún tipo de, y eso lo hablábamos hoy también con tesis, algún tipo de presentación o algún tipo de plantilla propiamente. Pero el desarrollar ese tipo de plantilla lleva trabajo, pues en el sentido, no es solo de venir y descargarlas de cualquier lugar. Pues si usted va a utilizar algún tipo de plantilla, ojalá, y eso les decía a los de tesis, y ahora se los digo a ustedes, pues si usted va a hacer algún tipo de plantilla, pues no le haga las plantillas tradicionales. Ese tipo de plantilla, usted abre PowerPoint y la primera presentación que le aparece ahí, y pum, empieza a incluir los datos. Usted ha visto mucho profesional o ha asistido a muchas conferencias propiamente, donde son presentaciones normales, o sea, no sobresalen sobre el resto propiamente, y a veces desespera o a veces es tedioso o a veces es aburrido propiamente estar escuchando una conversación o estar escuchando una conferencia donde hay una presentación tradicional. Hay que ser distinto, hay que ser original pues en ese apartado. Bueno, preguntas, dudas, pues la clase hoy iba a ser un poco corta, iba a ser casi de hora y media y vamos a lograr cumplir ese objetivo pues en ese apartado. Entonces, ¿alguna pregunta que ustedes quieran decir? ¿Algo que ustedes quieran
comentar propiamente, ya sea por el chat. Ahorita vamos a ver la pregunta que hizo alguien ahí. Entonces lo voy a regresar al chat. Vamos a ver. A ver, Regina. Al terminar el EPS, el informe aún no está aprobado, pero la empresa me pide que deje el informe. Pues no sé, Regina, ahí es que, Regina, cuando usted termina propiamente su EPS, no sé si por ahí puede ir al campo, recuerde que cuando usted termina su EPS, va a entregar un informe de que haya cumplido las obligaciones que usted había plasmado en su plan de acción. Pero no es el informe final de EPS, es un informe que la misma empresa o la misma comunidad le solicita para poder entregar el finiquito. En ese sentido, ese informe se lo pide, como es parte de la misma política institucional, pues ellos le tendrán que dar una plantilla, o le tendrán que dar una forma de cómo presentar usted el informe de ellos, pero no es el informe final, Regina, no es el informe final de su EPS, porque el informe final lleva otros pasos, lleva otros apartados que lo vamos a ver en la última clase. Entonces, no sé si por ahí va Regina, ya sea que usted me lo escriba por el chat o forma oral, si esa era la respuesta que usted esperaba, pues en ese sentido. ¿Conveniente dejarlo o no? Sí es conveniente dejarlo, en ese sentido. Ahorita voy, Glendy. Sí es conveniente dejarlo propiamente, porque, repito, es donde le van a entregar el finiquito, o donde le van a dejar propiamente las puertas abiertas a que usted pueda trabajar. No sé si, Regina, eso era lo que usted esperaba o era otra cosa. Glendy, no sé, Glendy, ya que tiene el micrófono apagado, el micrófono encendido, perdón. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé, Regina, si nos contesta por el chat o por el micrófono, o alguna otra persona que tenga ahí alguna pregunta. Mientras se anima alguien a levantar la mano o a escribir algo por el chat, voy a repetir la información que dimos al inicio para aquellas personas que entraron tarde. Les recuerdo que aquellas personas que tienen acceso a la plataforma de Wedi tenían hasta el 31, o sea, hasta el domingo de la semana pasada, la presentación de su primera tarea y única tarea. La mayoría la hicieron. Pues, felicitaciones a aquellos que lo lograron hacer propiamente. Ahorita voy, Glendy. Entonces, lograron cumplir esa tarea. Algunos todavía no lo han hecho. Ahí perdieron 30 puntos. Todavía tienen hasta hoy a las 23 horas con 59 minutos para poder hacer esa tarea, para poder tener esos 30 puntos. Recuerde que para que usted pueda optar al diploma. Vamos a ver lo que dice Glendy. Si estoy en la Procuraduría, podría ejecutar el proyecto de un instituto. ¿Qué Procuraduría, Glendy? ¿A qué Procuraduría se refiere? ¿La Procuraduría de Derechos Humanos? Derechos Humanos, licenciado. Bueno, entonces en este caso, usted es del área de pedagogía, por lo que veo, estoy profesorado en Derechos Humanos, en este caso. Entonces ahí, propiamente usted lo que daría serían capacitaciones para que, no sé con qué grupo va a trabajar, si son alumnos de primaria, básico, diversificado propiamente, o si va a trabajar con compañeros de la universidad, donde usted va a dar algún tipo de capacitación para que las personas conozcamos lo que son los derechos humanos. Usted va a dejar un instructivo. Ese instructivo usted se lo deja a la Procuraduría, vuelvo a repetir, usted deja ese tipo de trabajo, la Procuraduría pues el que lo tome en cuenta o no lo tome en cuenta. Pero Glendy, eso ya no le interesa a usted. Así de sencillo. Si la Procuraduría de Derechos Humanos sigue ese instructivo que usted le dejó, pues le queda esa satisfacción a usted. Mi trabajo sí se vio esa productividad en la Procuraduría. Y si no lo ve, pues no me lo tomaron en cuenta, lo que se lo pierden son ellos. Pero usted ha logrado cumplir ese proceso de graduarse. Así de sencillo, Glendy. Entonces, sí déjelo, allá ellos dependerá si lo usan o no lo usan. Pero como le digo, Glendy, esto ya es problema ya de ellos. Así de sencillo. Usted se puede dar cuenta, y eso le sirve para los demás, puede ser que se lo dejen en la Procuraduría de una empresa y le dan un tiempo para que usted se gradúe y después lo llaman y le dicen, mire Glendy o mire compañero, en base a la propuesta que usted dejó, a usted lo queremos contratar para que ponga en práctica ese proyecto. Entonces ahí usted se da cuenta, sí, toman en cuenta mis sugerencias, pero esa sería otra historia, pues en ese sentido. Vaya, Regina, esa es la observación que quería decirles. Bueno, entonces recapitulando, está la primera tarea, tienen hasta hoy hasta las 23 horas con 59 minutos para hacerla, esos 30 puntos. Y también ya está habilitado la sección dentro del mismo tareas y exámenes, donde dice examen parcial. Ese examen parcial vale 40 puntos, son 4 preguntas de falso y verdadero. No son nada complicadas en ese sentido. Ahí usted responde. Si usted a la primera oportunidad saca 40, eso va a ser el punteo.
Pero si usted en el primer examen saca 30, por ejemplo, y quiere mejorar la nota, tiene la oportunidad, una segunda oportunidad para poder mejorar. Se le va a colocar la nota más alta. Si en la primera usted sacó 30 y en la segunda sacó 40, se le colocan los 40. Entonces, usted en la primera sacó 30 y en la segunda sacó 20, se le va a quedar con los 30. Pues, esa es la forma. Y ahí está el mismo proceso de evaluación. Y aparece también el informe, el examen final, en ese sentido. Esas son 3 preguntas, no son nada complicados. Algunos ya le hicieron, como digo, me llegaba la notificación. 4 personas la hicieron ahorita propiamente, en menos de 3 minutos o 5 minutos hacían su examen parcial y su examen final. Es un proceso de retroalimentación, esto me va a servir propiamente a mí para poder mejorar propiamente en este caso este curso. Si Dios nos permite que el próximo semestre pues, le demos continuidad o se pueda presentar nuevamente el curso para el área de cursos libres. Ahí hacen ustedes algún tipo de sugerencia, observación, pues en ese sentido, en ese apartado. Entonces ahí tiene usted sus 30 puntos, ya tiene la opción para 100, entonces tienen de aquí hasta el 31, 30, pero hasta el 30 de abril. Por favor, no lo hagan el 30 de abril. Es que algunos lo toman literal. Tengo hasta el 30, esto lo voy a hacer el 30. No, hombre, hagan ahorita de una vez. Hagan un transcurso de la semana, hagan mañana, cuando se tenga. Y ahí se despreocupan ya del punteo de este curso y nos enfocamos únicamente y aprender a cómo hacer el EPS en ese sentido. Entonces, ahí están sus exámenes para que yo el 1 pueda hacer los cuadros y el 2 o 3 de mayo pueda mandar los cuadros al área de cursos libres y lo más pronto posible le llegue a usted su diploma. Pero ahí, por favor, tome en cuenta que no es solo este curso, pues en ese sentido. Hay alrededor de 250 cursos que la universidad está dando. Pues, tomen un poco de paciencia al área de cursos, a las personas del área de cursos libres para hacer los diplomas. No van a esperar ustedes que el 3 o 4 de mayo ya le llegue su diploma. Le va a llegar, pues, siempre y cuando se gane el curso. Le va a llegar en el mes de mayo, pues, pero tenga paciencia, pues, en este, no, la gente no es una máquina para hacer los diplomas así como le van llegando. Hay un proceso también de revisión. Bueno, la otra semana nos vamos a salir un poco de lo que es el desarrollo del EPS. Vamos a ver propiamente, y algunos ya se dieron cuenta ahí en el mosaico de WEDI o en el Classroom propiamente, vamos a ver cómo se redacta un EPS. Vamos a ver, es una clase nada más, propiamente, lamentablemente no hay mayor tiempo para hacer eso, pero vamos a ver algunas estrategias, algunas tácticas de cómo usted puede aprender a redactar documentos, en el sentido, a redactar algún tipo de trabajo, y esto le puede servir tanto en su vida universitaria, en su vida profesional, en ese sentido. Es una clase intensiva, súper intensiva, porque para dar un curso de redacción tendría que ser un semestre, pues en ese sentido. Como hemos dicho, lamentablemente, pues y eso lo miramos también con tesis, en las universidades, aquí incluyo las 14, no hay cursos de redacción. No hay ninguna facultad y no hay ninguna universidad que tenga un curso de redacción. Y eso incluye, por ejemplo, humanidades, en ese sentido. El área de profesorado, pues no nos enseñan a hacer propiamente redacción de documentos. Y donde el estudiante o el futuro profesional tiene esos grandes problemas pues, a la hora de escribir. Entonces, la otra semana vamos a ver algunas estrategias, algunas tácticas, algunos procesos de cómo poder mejorar. Recuerde que el objetivo de esto es propiamente que usted aprenda o que usted se incentive a poder hacer un EPS profesional. Ya repito, dependerá de usted si los toma en cuenta o no. Entonces, la otra semana vamos a ver ese proceso de redacción de trabajos o informes finales y vamos a regresar dentro de 15 días, propiamente, nuevamente, a los capítulos del EPS. Dentro de 15 días vamos a ver el tema del voluntariado, la situación. Vamos a ver, Regina. Las actividades que están en el plan de acción no se ejecutan en las fechas, ya que se han planteado por diversas situaciones. ¿Habrá no. En ese sentido, usted en la evaluación o el proceso de estigmatización, si tuvo algún problema, tendrá que explicarles en ese sentido. Y era lo que decíamos, ese proceso de negociación con su jefe. Repito, hay jefes que le van a decir, no, mire, tiene que terminar todas las actividades que usted había programado. O mire, yo vi que sí estuvo trabajando, vieron tales problemas, entonces no se pudo cumplir en ese tiempo que usted tenía programado, entonces no hay problema. Pero usted programó, usted ejecutó su trabajo y entonces no hay no hay ningún problema. Es ahí donde entra el criterio del jefe, propiamente. Porque, ojo, en ese sentido, recuerde que usted está planificando, usted no sabe qué puede suceder. Volvamos un poco al 2020, ¿se recuerdan? Propiamente esto más que todo en el 2020 sucedió esto. Usted había planificado ciertas actividades. ¿Se recuerdan los famosos toques de quedas? Que a veces no avisaban, pues en ese sentido. Venía el gobierno, propiamente decía, toque de queda mañana, ni siquiera con
tiempo de anticipación, a través de las cadenas que se hacían propiamente. Mañana hay toque de queda, entonces usted tenía mañana una visita al museo, le botaron por completo sus actividades, pues en ese sentido. Entonces hay que saber en qué momento se hubieron problemas o obstáculos a la hora de presentar. Nancy, una consulta. ¿Cuál sería una justificación válida para solicitar? Pues que no me está ayudando propiamente, que no está preparado, que no hay buena química, que no hay buena relación con él o con ella, propiamente. Hay muchos factores, Nancy, para solicitar ese cambio de asesor. Dependerá de su facultad, propiamente. A veces el cambio de asesor es muy burocrático. A veces el cambio de asesor puede ocasionar que usted se atrase más en el EPS. En ese sentido. Puede ser que usted lleve 3, 4, 5 meses trabajando en el EPS, le cambiaron asesor, pero luego hay que volver a iniciar con él, pues hay que volver a explicarle. Lo decíamos en la primera clase. Puede ser que el asesor nos diga, va muy bien con su EPS, continúe, o nos diga, mire, ese EPS nada que ver, tiene que repetirlo todo. Entonces, hay que volver a repetir todo el proceso y tal vez llevarnos 3, 4 meses de trabajo. Ese es el problema a la hora de cambiar, en ese sentido, el asesor. Como digo, justificación, usted la va a poner ahí. No me ayuda, no hay comunicación con él, nunca tiene tiempo, en ese sentido, ese apartado, no está preparado, o sea, hay muchos factores que pueden incidir que usted cambie, pero sí tiene que saber justificar propiamente ese cambio de la persona. A veces puede ser, ojo, en ese sentido, a veces puede ser que la misma facultad vote al asesor. Es que a veces sucede, y eso es un error que muchos cometen, en el sentido que presentan un asesor, supuestamente está graduado, bueno, tendría que estar graduado en ese sentido, colegiado en ese sentido, pero esto más que todo en la San Carlos se da. Resulta que no es de la San Carlos, es de la Mariano, por ejemplo. En la San Carlos solo tiene que ser asesor de la San Carlos. En las privadas puede ser asesor externo, o sea, puede ser asesor fuera de la universidad, en el sentido de cualquiera de las otras 13 universidades, o alguien de la misma universidad. Eso sí, y eso sí es muy importante, tiene que ser un asesor de mi carrera. Repito, yo soy de ingeniería, no voy a poner a un médico como asesor, nada que ver, ahí sí me lo van a votar. Pues, puede ser un ingeniero, yo soy de la Mariano, puede ser un ingeniero de la Landívar, puede ser un ingeniero de la Marroquín, puede ser un ingeniero de la San Carlos, ahí no hay ningún problema. Ahora en la San Carlos sí, tiene que ser solo egresado de la San Carlos, así como se maneja pues en ese procedimiento. Entonces, como digo, la justificación, usted tiene que explicar las razones y motivos o circunstancias de por qué quiere cambiarlo a él o a ella, en ese sentido. ¿Algo más, Nancy? ¿Algo más, Regina? Muchas gracias. Vaya, está bien, Regina, no hay problema. Entonces, como repito, la otra semana nos vamos a salir un poco de los capítulos, en el sentido de la presentación del EPS, y vamos a ver el proceso de redacción, cómo redactar trabajos académicos, en ese sentido. Y dentro de 15 días vamos a regresar a ese capítulo 5 del EPS, que es el tema del voluntariado, que es lo que vamos a estar viendo dentro de 15 días. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario por el chat o por el micrófono. ¿Sentido? Si no, pues damos por finalizada la clase del día de hoy. Y como, vamos a ver, no quisiera cometer este error. Me han comentado que la Procuraduría de Derechos Humanos, un instituto, no tiene. Bueno, Glendy, en este caso, usted tendría que averiguar previamente antes de empezar a hacerlo, en ese sentido, si el instituto o la escuela sí tendrían algún tipo de relación con derechos humanos. La mayoría lo tienen, Glendy, la mayoría lo tienen, no hay ningún problema en ese sentido, pero usted averígüelo antes de empezar a hacerlo, pues en ese sentido. Pero sí, la mayoría, si son institutos nacionales, no hay ningún problema, pues, en ese sentido. Ahora, si es un colegio privado, pues usted tendría que pedir, en este caso, pues, autorización al colegio para poder hacer ese tipo de EPS. Pero por eso es uno de los requisitos que vimos en la clase número 2. Tiene que aceptarle en la institución, en este caso en la PDH o en el colegio, que usted vaya a hacer ese EPS. Si ahí le dicen que sí, hay relación, pues como decimos así, hágale EPS, pero si le dicen que no, entonces mejor no lo hago, pues, porque si no me lo van a votar más adelante. Pues. Pero la mayoría sí se presenta esa circunstancia.
Nancy, en la Facultad de Humanidades, el licenciado ha estado retrasando procesos de EPS, ha habido poca comunicación, es un asesor y la compañera aceptó hacer cambio y se lo negaron. Sí, eso lamentablemente, pues no quería mencionar la facultad. Esta es una de las facultades más burocráticas, no lo quería decir, pues, pero ya aquí ya lo pusieron, pues ahí está, no hay ningún problema. Sí, hay otra facultad, en ese sentido, que también es burocrática y hay una escuela. Bueno, no, me voy a meter, ya estamos aquí metidos, espero que esto que solo entre nos. Pues la otra facultad que es muy burocrática es Derecho. Y la escuela que es muy burocrática, y algunos lo saben, creo que ya hay 2 estudiantes de esa escuela, es Ciencias de la Comunicación. Son muy burocráticas. Y más que todo ahorita en Ciencias de la Comunicación, que ahorita hay problemas de autoridades. Ahorita hay atrasos en la presentación de EPS o presentación de tesis por el nombramiento de autoridades, pues en ese sentido. En lo que se designa al director de la escuela, pues no me aprueban el EPS y puede pasar 6 meses o hasta un año. Tío, aquí hay un par de personas, no sé si en esta clase o una sección B, que son de ciencia de la comunicación, y nos podrán dar la razón. Al igual que en humanidades, pues en humanidades sí, lamentablemente es muy burocrático. Sentido. Es muy tedioso lo que su compañera dice, eso de cambio de asesores. A veces sí lo niega, lamentablemente lo niegan, porque hay asesores de cabecera. ¿Sí? Esos famosos asesores que son designados por la facultad y pues la que lleva de perder es usted, porque usted no es la profesional, el otro ya está profesional, el otro ya está graduado. Entonces, supuestamente le van a hacer más caso al profesional. Lamentablemente eso sí sucede en ese sentido. Pero, como digo, dependiendo la facultad, dependiendo la escuela, como ya mencionaba 2, derecho es muy burocrática, los de derecho lo conocen en ese sentido, y ciencias de la comunicación. No digo que las demás no, pues, también ya lleva todo un debido proceso, pero hay facultades que son muy ágiles. No se trata de sacar la mayor cantidad de profesionales, pero sí, no complican tanto la vida, pues, no complican tanto el proceso en esa situación. Bueno, eh, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Como también, ojo, aquí hay personas de las privadas, hay privadas, no voy a mencionar la universidad porque eso sí no lo puedo hacer, hay privadas que son más burocráticas que las San Carlos. Eso lo miramos en el curso tesis, pero aquí se los adelanto. Por ejemplo, hay una universidad, no voy a mencionar el nombre, que para pedir un cierre de pensum se tarda en un año. Un cierre de pensum. O sea, usted lo pide hoy propiamente y se lo entregan el 4 de abril del 2025, el cierre de pensum. Usted sabe que un cierre de pensum se lo puede entregar en 15 minutos o exagerado al otro día, pues, ya así, dependiendo de lo exagerado. La mayoría de universidades o la mayoría de facultades lo entregan el mismo día o lo entregan al día siguiente, o se puede pedir en línea. O sea, lo único que usted tiene que pagar, pues, es de la universidad. En algunos es gratis, en algunos el cierre de pensum. Bueno, el cierre de pensum es gratis, eso sí es cierto. Lo que hay que pagar es la constancia. Lo que hay que pagar es la certificación de cursos. Eso es muy aparte, pues, pero el cierre de pensum es gratis. Eso sí, se me había olvidado. El cierre de pensum es gratis. Usted llega a la unidad a su centro de, ¿cómo se le llama? Control académico, al control académico de su facultad y pide su cierre de pensum. Y ahí se lo dan. Así de sencillo. Eso no tiene que pagar. Ahora, la certificación o la constancia de cursos, esa sí hay que pagar. Eso es muy aparte. Pues, usted lo sabe. Pues, eso incluye las privadas y las ANCALAS. Pero en este caso, esta universidad privada, para entregar ese cierre de pensum, se tarda un año. Porque las universidades privadas no los ven como estudiantes, los ven como clientes. No quieren que ustedes se vayan, porque estamos perdiendo un cliente, y más si se va a ir una promoción o se van a ir bastantes alumnos. Entonces, le vamos a poner una serie de peros y peros y peros para que usted no se gradúe, pues, el famoso clientelismo. Tampoco la San Carlos se queda atrás, ahí lo vimos en esa parte de facultades, pues que entran los famosos roces o celos profesionales. Hay muchas facultades que no quieren que ustedes se gradúen, porque según ellos, ustedes les van a ir a quitar el trabajo. Esa es la mala idea que tienen algunos que están en las universidades, también incluye las privadas, que todo aquel que se va a graduar en la universidad es porque quiere ir a trabajar a la universidad. ¿A qué ver? Pues sin sentido. Pero es la idea que tienen algunos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que ustedes quieran decir? Bueno, entonces, como repito, ya en Clapsum, como en Wedi,
ya está la sesión del día de hoy. Como dentro de 1 hora y media ya va a estar la sesión grabada, para que ustedes la quieren volver a ver. Y ya está también el mosaico, tanto en Classroom como en Wedi, de la clase que vamos a ver la otra semana. Repito, nos vamos a salir un poco de los capítulos, solo es una clase, no es información generalizada, no puedo profundizar, porque eso sería un curso completo propiamente, y vamos a ver cómo se redactan trabajos académicos. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana, y dentro de 15 días regresamos nuevamente a los capítulos del informe final, o los capítulos, perdón, del EPS. Entonces, si no hay mayores dudas, damos por finalizada la clase del día de hoy. Espero que esta semana de descanso o esta semana de reflexión, dependiendo de cómo usted lo haya visto, haya sido productiva para cada uno de ustedes. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Por favor, les recuerdo, hagan su examen parcial y su examen final. Si tienen pendiente la primera tarea, háganla. En ese sentido, para que ustedes puedan tener su punteo. Eso sí, los de la tarea pendiente no van a tener el punteo cabal. Eso sí, de una vez se los aclaro en ese apartado. Solo tienen hasta hoy para hacer esa tarea. Ahora el examen, tanto parcial como examen final, tienen todo el mes para hacerlo, pero no lo dejen al último día. Bueno, entonces, estamos por finalizar la clase del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días con el tema redacción de trabajos académicos. Eso es lo que vamos a estar viendo dentro de 8 días. Pues como siempre les digo, éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes. Sí, Jenny. Eh, a ver. Vaya, Glendy. Vi que Jenny levantó la mano. Bueno, entonces, vaya feliz noche. Bueno, también no hay problema. Entonces nos vemos dentro de 8 días.